Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Gustavo Sánchez Rodríguez y tengo a mi cargo la Dirección Regional Norte del Grupo Financiero con sede aquí en Monterrey. Les agradecemos mucho estar presentes en este evento. Para nosotros siempre es muy importante estar cercanos a nuestros clientes, con nuestros amigos, y este evento forma parte de una gira nacional que es la gira 2023 de la banca patrimonial y privada, y en esta ocasión me complace comentarles que tenemos dos speakers de lujo. El primero de ellos es Rodrigo Pacheco, periodista de negocios. Ha impartido conferencias en diferentes cámaras empresariales con líderes de negocio y universidades con un enfoque en transmitir un análisis de México y el desempeño de su economía influido por diferentes factores políticos y sociales. Además aborda las grandes tendencias por las que navega el país en este complejo siglo XXI. Actualmente es el titular de Imagen Empresarial, un programa de radio en donde se abordan temas del mundo corporativo, economía y finanzas con un enfoque fresco y dinámico, abordando información internacional, tecnología e innovación y su vinculación, en este caso, con la economía mexicana. Además, Rodrigo colabora en distintos espacios informativos del Grupo Imagen Multimedia y publica una columna semanal en el periódico El Excelsior. Es miembro del Consejo Editorial de la revista ISMO del IPADE. Es licenciado en Relaciones Internacionales, egresado del Tecnológico de Monterrey. Y por otro lado, vamos a tener a nuestro director general de nuestra casa de bolsa. Es la cabeza del equipo de la banca patrimonial y privada, el licenciado Eduardo Leiva. Él es licenciado en Administración con grado de Maestría Financiera, donde obtuvo mención honorífica, así como otra maestría en Dirección Estratégica con especialidad en Gerencia en la Universidad de Santander, Cantabria, España. En el 2005 participó en el programa de desarrollos de directivos del IPADE, además de tener un diplomado en esa misma institución en el campus Santa Fe. Ha tenido diferentes participaciones de radio en programas con Francisco Sea y Darío Celis, y actualmente se encuentra al aire en entrevistas en el programa Primera Emisión con Pascal Beltrán del Río y Rodrigo Pacheco. Pues no sin más, daremos comienzo a este evento. Eduardo, deseo de palabra. Muchas gracias a todos, muy buen día. Y bueno, qué bueno que llegó mi buen amigo Rodrigo, porque ya nuestro director regional aquí en el norte del país, don Gustavo, estaba muy tenso, estaba muy nervioso, pero bueno, mi buen amigo siempre nos cumple, nada más que tiene una agenda evidentemente muy complicada. Para mí es un privilegio estar en una plaza sumamente relevante, en el punto más caliente económico de la República Mexicana, Monterrey, que sin duda tendrán una perspectiva de desarrollo como ya lo han tenido, pero brutal, por todo lo que Rodrigo nos va a platicar próximamente. Esta gira es muy importante para nuestro Banco Multiva. Les traigo un saludo relevante de don Olegario, don Javier Valadez, presidente del grupo, de don Carlos Soto, director general del banco, en esta gira que para nosotros es muy importante. Invitamos específicamente a Rodrigo por el perfil y por el momento de México. Es muy relevante para empresarios estar muy informados, como lo están todos ustedes, de la pendiente de desarrollo que tiene este país en el futuro. Somos el hotspot en el mundo ahorita, después de que se rompió completamente la globalidad. Completamente por cadenas de suministro, por la pandemia. Llevamos 3 años en una crisis perfecta, como lo hemos dicho, donde hemos tenido una guerra. Ya nos acostumbramos a vivir con ella 1 año. Rompimiento de cadena de suministro, tasas de interés al alza, quiebra de bancos regionales en Estados Unidos. El jueves de la semana pasada nos levantamos con esto. En este tema, pues el teléfono se me ha caído en los últimos 5 o 6 días
respecto de estos mensajes. Esta es la crisis sistémica más corta en la historia de la humanidad, porque pues el jueves en la tarde, desde que empezó la quiebra de Silicon Valley Bank y después Signature Bank de Nueva York, son bancos regionales muy grandes, con más activos que bancos mexicanos, pero bancos regionales. El Silicon Valley Bank, y con esto voy a dejarle la palabra a don Rodrigo, es un banco que financia principalmente startups tecnológicas, intensivas en el uso de capital y muy lastimadas por los múltiplos. Es un tema, me parece, controlado. La Fed ya salió rápidamente a soportar no solamente los $250,000 de este seguro del IPAP de Estados Unidos, sino el total de los depósitos. Bancos globales, americanos globales importantes, han recibido más de 15 billones de depósitos respecto de retiros de estos bancos ya en insolvencia a la banca tradicional. Entonces hay un reacomodo solamente de activos, pero no hay pérdida de masa monetaria. Hay que decirlo como es, creemos que es una crisis muy corta, porque el día de ayer veía yo las cotizaciones de estos bancos, de este nicho de mercados regionales, y crecían, Rodrigo, 40, 60%. Entonces, un aderezo más al cóctel de alza de tasas, de inflación, de guerra, de pandemia, y aún así estamos en una economía sumamente robusta. Yo intercambio muchas ideas con Rodrigo. En enero el empleo fue de 517,000, luego revisado a 504,000. En febrero el dato de nómina no agrícola de Estados Unidos más de 300,000. La manufactura en expansión, el consumo robusto, y decía que la globalidad se rompió porque después de una pandemia como la que vivimos, evidentemente ya las grandes empresas, los grandes corporativos, pues no tendrán todos sus procesos de logística en Asia, en Europa, en América, concentrarán, y la zona más beneficiada será el norte de América. Para mí es un gusto tener a don Rodrigo Pacheco, que es un periodista de negocios sumamente inteligente, y aparte para mí fue gratísimo verlo en Multiva y verlo en un escenario donde él le faltó pista en México, en la Ciudad de México, donde tuvimos más de 300 invitados, un foro muy bonito como este, pero le faltó pista. La verdad fue para nosotros y para los clientes grandes comentarios respecto de toda la información que nos dio, que seguramente será de gran valor. Mañana a las 9:30 vamos a platicar él y yo de estos y muchos otros datos más con Pascal Beltrán en la sección de Rodrigo, como desde hace ya 3 o 4 años, ¿no, mi querido amigo? Y bueno, pues un periodista muy informado, que se sienta con Larry Fink de BlackRock, que se sienta con el secretario de Hacienda, que se sienta con Jonathan Heath, que se sienta con todo el medio financiero nacional, incluso offshore. Y bueno, sin más, pues padrísimo que estés con nosotros, te dejo el micrófono, y bueno, pues seguramente va a ser una plática muy padre, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias, querido Lalo. La verdad es que estoy muy contento, además, y lo puede decir Lalo, soy muy entusiasta, obviamente de México, con datos, pero particularmente de Nuevo León, y ahorita ya hablaremos, pero mucho que comentar, por supuesto, y mañana que nos escuchen a las 9:15, más o menos 9:20, con Eduardo, que la verdad es un espléndido economista, pero sobre todo tiene una gran agilidad para analizar, y justo estamos en estos momentos de la coyuntura, lo que decía Eduardo, y además me parece importante destacar, nada más mencionando en el contexto de esta pues crisis del sistema financiero, que es mini crisis, coincido totalmente por el rápido respuesta que dio la Reserva Federal, porque además parecía una repetición, un déjà vu de la crisis 2008-2009, cuando el colapso de Lehman Brothers, y que ahí faltaron los reflejos o la evaluación de Henry Paulson, que era el secretario del Tesoro, para no dejar caer a Lehman Brothers, y luego vino, bueno, pues lo que ya sabemos. Pero algo que me llama mucho la atención y que es otro de los puntos clave de fortaleza que tiene México, es que el sistema financiero mexicano sí que aprendió bien las lecciones del 94-95, y a pesar de la consistente fragilidad que tiene el sistema financiero estadounidense, la banca en México ha sido un punto de estabilidad fundamental, y creo que no es un asunto menor lo que se ha construido, sobre todo los que recuerdan pues desde la nacionalización de José López Portillo, la reprivatización, la crisis 94-95, y desde entonces hasta ahora
la banca en México pues ha sido un motivo de mucha estabilidad. Hoy revisaba a propósito del Silicon Valley Bank, dije, bueno, ¿cómo están los índices de capitalización de la banca en México? Pues 19% promedio, ¿no? Muy por encima de lo que plantean el consenso después de la crisis 2008-2009 en Basilea III. Pero me voy rápido, si no se me acaba la pista. Y lo que les quiero contar, esta ilustración, es pues justamente el despegue estelar de Nuevo León, ese cohete, yo creo que es este estado y el gran potencial que tiene. Y bueno, pues de eso un poco voy a hablar, pero quiero empezar por supuesto con pues el contexto en el cual se está moviendo la economía. Si no se alcanza a ver de todos modos, no se preocupen, les voy a ir contando lo mejor que pueda, porque sí estamos un poquillo lejos, pero básicamente estamos en un entorno de inflación por varios factores. Yo identifico 5 en esencia. Primero es que la economía después de la pandemia en 2020 se recuperó más rápido de lo que se había anticipado en otras crisis, porque obviamente no había un marco de referencia en términos de, por ejemplo, la recesión que se dio en 2008-2009, pues fue una recuperación muy distinta a la que vimos ahora. Hubo cambios en los patrones de consumo, de repente dejamos de consumir ciertos bienes y ciertos servicios y consumimos más otros. Siempre menciono como un ejemplo que lo puede ejemplificar muy claramente el caso de Uber, ¿no? Uber, cuando empezó la pandemia, pues se dedicaba, su principal negocio era llevar a las personas del punto A al punto B, y cuando empieza el confinamiento ya en la última semana de marzo, se acordarán, acá en México y en el resto del mundo, pues se quedó sin ese negocio, se fue a cero. Afortunadamente para ellos se habían lanzado Uber Eats, y básicamente buena parte de la sociedad, incluido México, pues empezamos a consumir a través de Uber Eats, porque teóricamente no podías ir a los restaurantes, no teóricamente, no podías ir a los restaurantes, era muy difícil hacerlo al supermercado, y eso les ayudó a ellos a compensar. Pero estos cambios en los patrones de consumo generaron distorsiones en los precios y una serie de distorsiones que finalmente se expresaron en inflación en algunos productos y servicios. Por supuesto también vinieron las fallas en las cadenas de suministro. Se acordarán cómo de repente no había contenedores, porque una parte, por ejemplo, de los insumos que mandó China en términos de cubrebocas, etcétera, pues llevaron contenedores en lugares en donde normalmente no había intercambio comercial, y ahí pues quedaron atorados, se generaron cuellos de botella, había mucha fragilidad en el sistema logístico global, y ahí fue donde, no tanto por el alejamiento China-Estados Unidos, que ya estaba, por supuesto, pero se empezó a generar con más fuerza el famoso nearshoring o friendshoring, etcétera, porque el just in time al que estábamos acostumbrados en la manufactura, pues empezó a dejar de funcionar, y entonces ahora necesitabas just reliable in time, ¿no? Es decir, que tuviera cierta resiliencia para que pudieran mantenerse funcionando. Pero eso generó problemas de oferta, obviamente, y eso empezó a impactar a la inflación desde 2021. Por supuesto también, eso no es tan visible en la discusión pública, por lo menos en la esfera estadounidense, pero claramente influyó la cantidad enorme de dinero que primero Trump, con el estímulo en 2020 para la economía, pero luego Biden. Se acordarán que Biden, pues básicamente eran cheques de $1,000, $1,100 por familia, si no es que más, mensuales. Y eso por supuesto también generó distorsiones en el mercado laboral. Uno, se encareció y obviamente inyectó mucho dinero a la economía, que finalmente en parte también explica el fenómeno de la inflación. Y por último, por supuesto, que desde 2021, con todos estos cambios, había un debate en los bancos centrales de todo el mundo, obviamente en Estados Unidos, que se vuelve muy relevante para México por la importancia que tiene para nosotros, los márgenes de maniobra que nos da. Pues si la inflación era transitoria como consecuencia de estos factores específicos a la pandemia y sus distorsiones, o si era algo más persistente. Había el equipo de la transitoria y de los persistentes. Obviamente pues ya estamos en 2023, 3 años después básicamente. La inflación apenas en Estados Unidos bajó al 6%, el objetivo allá es de 2%, y pues claramente la inflación resultó más persistente. Transitoria es la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía veo a algunos economistas que dicen, no, bueno, si es transitoria, pues de 3 años. Bueno, sí, definamos que es transitorio porque, les digo, 70 años pueden ser transitorios para uno. Pero entonces estamos en un escenario de inflación, de alta inflación, que yo creo que va a persistir, y ahorita voy documentando por qué creo que va a ser relativamente persistente, y estamos en un nuevo escenario. Obviamente, además, bueno, decir que un gran catalizador fue la invasión de Ucrania por parte de Rusia, porque eso obviamente agudizó todavía más el incremento de precios energéticos y de alimentos, y ese efecto todavía exacerbó más la inflación, y pues es a donde estamos hoy, ¿no? 2023, me ha sorprendido Europa, que logró hacer la transición, es decir,
prescindir de los hidrocarburos rusos en una buena medida, y pues ya la inflación ahí va relativamente bajando, pero sigue siendo muy, muy alta en Europa, en México ahorita lo platicamos. Y luego la gran pregunta que siempre estoy en un diálogo permanente con mi estimado Eduardo Leiva, y él siempre me dijo desde el año pasado, porque yo le decía, oye Lalo, dice Larry Summers que cuando tú tienes un desempleo por debajo del 4% y una inflación por arriba del 5%, la historia económica muestra que la posibilidad de tener una recesión en los siguientes 12 meses es de 50% y en los siguientes 2 años pues del 70%. ¿Y qué creen? Que ya a estas alturas, en marzo, tendríamos que estar en el inicio de esta recesión y no se ve que esté ocurriendo por lo que ya mencionaba Lalo, ¿no? Si uno ve el dato del empleo en los Estados Unidos de febrero, el de enero, pues se ve una economía muy resiliente, obviamente con ciertos grados de fragilidad, y ahorita platico de ello, y que eso, bueno, pues puede hacer tangibles algunos escenarios. Pero hay un buen estudio que lo pueden encontrar ustedes si les interesa en el Banco Mundial, que se llama Is a Global Recession Imminent. Es un buen análisis económico, y lo que alcanzan a ver allá en la lejanía es una barra gris grandota, y aquí está una barra, pues yo la veo azul, y esa barra gris es que hicieron un análisis de las 5 recesiones globales desde 1970. La primera fue en el 73, cuando la OPEP decidió ya no vender petróleo, ¿se acuerdan? Y pues eso generó una recesión. Luego fue la revolución iraní del 79, otro tema de hidrocarburos y otra recesión, y vinieron varias, ¿no? La de 2008-2009, la de 2001, y el conjunto de los datos arroja esa barra gris. La barra azul es el dato hasta hoy, y entonces, bueno, pues todo parecería indicar que vamos a hacer una recesión, pero como lo he platicado muchas veces con Eduardo, se están rompiendo muchas correlaciones y hoy no está del todo claro hacia dónde nos estamos moviendo. El año todavía es joven, pero pues ya por lo menos ahorita deberíamos estar en recesión y no lo estamos. Y el otro análisis que hacen es justamente el precio de las acciones así en Estados Unidos, y ahí pueden ver cómo la pendiente es más inclinada. Claro, hay que entender que los mercados suelen ser muy nerviosos. Esto errático comportamiento, por ejemplo, del First Republic Bank, que ayer, pues primero tuvo una caída muy fuerte y luego 40%, y ahí andamos, ¿no? En mi opinión, uno ve bancos y de repente ves que bancos muy grandes caen, pues están baratos, ¿no? Pero bueno, no recomiendo acciones, simplemente es un apunto al margen. Pero bueno, ya vemos este escenario global en el que nos estamos moviendo. ¿Cómo llega a México? Y aquí tenemos el desempeño económico con los datos más recientes. Son las barritas, es el trimestre a tasa anual, ¿no? Entonces pueden ver cómo este es 2016, 17, 18, 19. Desde 2018 se empieza a desacelerar la economía. En 2019 cerramos con un desempeño económico levemente negativo. Este es el primer trimestre de 2020 y ahí hay una caída del 1.3%. Por eso es que cuando pues pensamos cómo llega México a la pandemia, a la peor crisis económica que ha tenido el mundo desde, pues hay quien dice desde la Gran Depresión, o por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, que es esta barra roja, es el peor desempeño económico del mundo. En el caso de México, en el segundo trimestre de 2020 tuvimos una caída de 18.7% a tasa anual. Bueno, pues nosotros ya llegamos a la pandemia con gripa, ¿no? Porque veníamos con un desempeño negativo de 1.3%. Entonces también, desde el punto de vista del discurso político, no se puede decir que fue culpa de la pandemia. La verdad es que México no venía necesariamente bien. Nos había afectado, por ejemplo, en la actividad industrial y en la construcción, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, bueno, lo que queda de él, pues claramente sí mandó una muy mala señal, y eso no ayudó mucho al desempeño económico, y no fue muy bueno en 2019. Y les digo, ya 2020 se veía que la cosa no iba a ser catastrófica, pero sí íbamos a tener un desempeño económico negativo. Finalmente, en 2020 la economía se contrajo, cayó 8.3%. En 2021, como lo advirtió el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en su momento, pues tuvimos una recuperación de palomita de Nike, ¿no? De caes rápido y te recuperas lento. En 2021 crecimos 5%, pero el año pasado, en 2022, la verdad es que fue sorprendente el crecimiento. Si ven aquí las barras no se alcanza mucho. El primer semestre, en cada trimestre crecimos 1.9%. Se veía un poco mejor, sobre todo porque por ahí de marzo a abril se proyectaba que el crecimiento económico de México sería de 1.7%, y finalmente cerramos con 3.1%. Aceleró en el tercer trimestre y en el cuarto, que el cuarto me sorprendió mucho, 3.7%, y la verdad es que la economía mexicana resultó bien resiliente.
y rompió el paradigma de lo que se proyectaba, sobre todo porque en abril, un mes después de la invasión de Ucrania, que fue el 24 de febrero, un poquito más de un mes, pues se veía que la situación económica iba a ser complicada y resultó que México fue muy resiliente por varias razones que ahorita platicamos. Y luego siempre me interesa mostrar que detrás, digamos, de la historia del 3.1% de crecimiento el año pasado, se oculta un México de varias velocidades. Hay un México diferenciado y no alcanzarán mucho a ver, pero creo que a lo mejor va a tener más sentido verlo en el mapa. Todos estos estados que ven ahí crecen pues a una gran velocidad, van muy rápido. En estas tablitas que he ido compilando, de su lado izquierdo está la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares en México, que publica el INEGI cada 2 años. Esta la publicó en 2021. El dato corresponde a 2020, obviamente por la pandemia no la publicaron en 2020, la publicaron hasta el 2021 y se va publicando cada año desde el 2016, cada 2 años. O sea, fue 2016, 2018 y 2021. Y este año publican la edición, digamos, 2022. Y bueno, lo que hay que ver es que entre más azul, este es el ingreso de los hogares. Luego viene el movimiento que tuvieron, la pobreza, la evolución de la pobreza, el promedio educativo, que es fundamental, y la informalidad. ¿Por qué pongo el promedio educativo y la informalidad como elementos a evaluar dentro de la dinámica económica de los estados? Pues porque aquí lo han experimentado. ¿Por qué Tesla no se fue a Tizayuca, en Hidalgo, o a Veracruz, que levantó la mano? Pues por capital humano, ¿no? O sea, a ver, voy a contratar muchos ingenieros que vas a necesitar. A Tizayuca, digo, con todo respeto para Hidalgo, no está muy sencillo, aunque está en el Valle de México y cerca, no estaba fácil, o a Veracruz o a Tabasco, no era sencillo, y claramente la educación es uno de los factores fundamentales en el desarrollo sostenido de una entidad y de un país. Y aquí lo que pueden ver es que voy ponderando esas tablas, y el estado que sale hasta arriba, no lo digo porque esté aquí en Nuevo León, es Nuevo León. El hogar promedio en Nuevo León tiene un ingreso promedio 44% por encima de la media nacional. Entonces la prosperidad aquí de San Pedro, pues es, además que si ya lo vemos por microrregiones, pues obviamente está ultra concentrado, pero más que la concentración es la prosperidad que tiene la entidad, y por eso el consumidor promedio aquí en Nuevo León no tiene punto de comparación, por ejemplo, con el de Chiapas, que ahorita lo vemos en las tablas, que el hogar promedio en Chiapas está 44%, 40% por debajo de la media nacional. Entonces las diferencias son enormes. Y hay que entender al país en estas distintas velocidades, porque por eso a veces desde acá, pues se ve como muy extraños esos tabasqueños raros, campechanos que no entienden, o sea, que no les va nada bien, o oaxaqueños, etcétera, pues porque son dinámicas económicas y por lo tanto sociales muy diferenciadas. Entonces Nuevo León sale una informalidad además muy baja, 36% del sector informal laboral. Eso también es un factor fundamental para que una economía pueda funcionar bien. Y por eso Nuevo León sale en primer lugar, y por eso no me sorprende que es un estado tan atractivo y donde prácticamente cada semana está llegando inversión tras inversión tras inversión, no exento de algunos problemas como el del agua, etcétera, pero que yo veo que lo van resolviendo. Justo ayer hablaba con la empresa o el director de la empresa que estaba supervisando el Cuchillo 2, ¿no?, que se encarga de la tubería que le compran a Ternium aquí, y hoy estaba hablando con el Consejo Nacional del Agua, porque me interesa mucho el tema, porque justo cuando el presidente decía, es que no tienen agua y se va a cancelar la planta, bueno, primero porque no había leído o no había visto él, obviamente, lo que hace Tesla en términos del consumo del agua y tal, y el agua reciclada, pero sobre todo porque no me cabía en la cabeza que esta entidad tan potente, que es una locomotora del país, pues no vaya a poder resolver el tema del agua, porque si no, pues ya nos retiramos todos, ¿no? O sea, si Nuevo León no va a tener agua, no lo va a poder resolver, pues el país no lo va a poder resolver. Entonces, yo estoy muy seguro que se está resolviendo y se va a resolver. Obviamente, estoy seguro que ustedes que viven aquí, pues tendrán una fotografía mucho más completa, pero por lo menos desde afuera claramente se tiene que resolver, y es un estado que va muy rápido. Y básicamente, pues aquí vemos muchos estados, todos ellos están vinculados a la región Norteamérica, particularmente a la manufactura de exportación, salvo dos, la Ciudad de México y Baja California Sur. Baja California Sur, si ustedes han estado en Loreto, La Paz, Los Cabos, pues básicamente obedece al turismo, sobre todo de California, pero de Estados Unidos y Canadá. En el caso de la Ciudad de México, pues es la entidad más grande en términos de Producto Interno Bruto. Obviamente hay muchas empresas domiciliadas,
pero es bien interesante porque lo que ve en rojo, este rojo carmesí, es la Ciudad de México en términos de lo que cayó los ingresos de los hogares, es un 20%. Esa caída solo fue superada en términos negativos por Quintana Roo, porque obviamente en la pandemia, pues la Ciudad de México, que es muy vinculada a los servicios, cuando viene la pandemia no hay medidas contracíclicas, pues automáticamente cerraron un montón de negocios y se notó en los hogares. Y eso incluso tiene interpretaciones políticas, porque no fue sorprendente que Morena perdiera la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México, perdió la mitad. Pues sí, porque si donde están las clases medias tuviste un impacto fuertísimo, no hubo medidas para atenuar, pues es muy obvio el resultado. Es muy interesante la Ciudad de México porque tiene un sector informal de 47%, y ahorita quédense ahí con el dato, porque a pesar de que el sector informal es de 47%, tiene menos hogares en clase baja, que ahorita les cuento de qué va ese rango que también establece el INEGI, y entonces es interesante, ¿no? Porque quiere decir que tiene hogares en la informalidad que están en la clase media, y eso qué quiere decir: transferencia de recursos a través de programas, porque hay una clientela política importante, y eso no está bien, evidentemente. Entonces así se ve México. Aquí están los hogares, por ejemplo, Nuevo León, ahí hay un reto, porque el 51% de los hogares, de acuerdo al INEGI, está en el umbral de clase baja, a pesar de que eso, digamos, es interesante porque tienen menos informalidad, y eso quiere decir que hogares que están en la formalidad aún así están en clase baja, y ahí hay un tema de salarios que ahora por la dinámica económica están subiendo, y estoy muy seguro que ustedes lo estarán experimentando. Y ahora que viene Tesla, pues ya leía las declaraciones del gobernador que decía los salarios van a subir 15%, creo que está viendo conservador, ¿no? Porque va a haber una demanda muy importante de personas. Y luego viene el México que está a media tabla, ¿no? Estados, yo creo que algunos que van a ir hacia el México que va rápido, y otros estados que lamentablemente van hacia el México que va más rezagado. ¿Cuáles son los estados que yo creo que van a ir más rápido? Bueno, acá es sorprendente Tamaulipas, ¿no? Si uno ve a Tamaulipas, pues es muy parecido a Nuevo León, no en términos de las personas, pero tiene además Tamaulipas, pues el puerto de Altamira, Tampico, obviamente la misma conexión a Estados Unidos, ahí está Reynosa, etcétera. Además tiene las energías renovables. Entonces, ¿qué le pasa a Tamaulipas? ¿Por qué no va muy rápido? Pues en parte yo creo que tiene que ver con la inseguridad, pero bueno, los datos reflejan, porque más allá de la interpretación, pues que el hogar promedio de Tamaulipas está 1.2% por debajo de la media nacional, ¿no? A diferencia de Nuevo León, 40% arriba. Entonces, pues Tamaulipas es, digamos, si no lo hiciera tan mal, rápidamente iría al México que va rápido. Estados, por ejemplo, Guanajuato está en el México que va rápido, yo creo que también le ha impactado algo la inseguridad, y ahí se ven los indicadores, está prácticamente igual que el país en términos de informalidad laboral. Otros como San Luis Potosí, que ahí va avanzando, y yo creo que va a ir al México que va rápido. O Quintana Roo, estoy seguro que la encuesta que sale este año ya va a ir en el México que va rápido, porque cuando veo el empleo formal, pues Quintana Roo se ha recuperado rapidísimo, y lo que les decía, ¿no? Fue el estado que cayó 23% en ingreso promedio del hogar, mientras que otros como Yucatán también es otra de las entidades que me genera mucho entusiasmo, porque ha vuelto a dinamizar su sector turístico. Ahora de aquí me voy a ir a Mérida, porque es la convención bancaria, testimonio, digamos, de la buena chamba que ha hecho Michelle Freeman, la secretaria de Turismo, pero sobre todo que han sido consistentes en Yucatán, ¿no? Ahí está Mauricio Vila, de gobernador. No solo es Mauricio Vila, sino la consistencia que han tenido, que han resuelto el tema de la seguridad, que es fundamental, porque no solo desde el punto de vista turístico, sino también han atraído inversiones de Amazon, de AB InBev, etcétera. Quizás su reto es el tema energético, que no depende tanto de ellos, sino que construyan las líneas de transmisión, porque solo tienen un punto de conexión, y ya ven que luego encienden el pasto y aquello deja de funcionar según barrio. Pero bueno, el asunto es que así se ve México. Les digo, yo creo que hay unos estados de México que van a ir más rápido. Así se ven en términos de hogares. Ahí se ve el Estado de México, 52% de los hogares están en clase baja. Y luego viene el México rezagado. México, pues lamentablemente no ha logrado vincularse a la región Norteamérica. Si sacamos la correlación de exportaciones y estos indicadores, pues es muy claro, exportan poco. Aquí, ¿quién está? Por ejemplo, Zacatecas, que Zacatecas geográficamente podría estar distinto, pero está Campeche, Tabasco, Morelos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz. Los tres sospechosos comunes cuando uno habla de los estados más pobres, pues siempre son Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Y es interesante porque ahí alcanzan a ver unos cuadritos azules. Las transferencias de programas sociales, yo creo que se han impactado, aunque yo creo que son de corto plazo, porque llevamos con el programa Solidaridad
luego se fue transformando en oportunidades en lo que ustedes quieran, pues prácticamente los nietos hoy están recibiendo el programa y no se ha resuelto. Y el punto de la política social no es transferir recursos para que la gente pues vive en un mínimo, ¿no? Tenga seguridad alimentaria, es para resolverlo. Y la verdad es que la política social en México, no de López Obrador, sino de décadas, pues no ha logrado resolver este problema, y claramente sí se les han transferido muchos más recursos, pero aún así, por ejemplo, lo que les decía, el hogar promedio en Chiapas tiene 42% de ingresos por debajo de la media nacional, de Guerrero 35%. Pero lo más interesante es que si ustedes ven la informalidad en estas tres entidades y en el resto, por ejemplo, en Oaxaca tienen un sector informal laboral de 81%. O sea, ¿qué haces cuando tienes una economía que tiene el 80% de la informalidad? ¿A quién le vendes? ¿Cómo se da la dinámica económica? Es realmente muy difícil. Cuando uno va a Oaxaca, Guerrero, a Chiapas, dices, bueno, pues ¿quién trabaja en la formalidad? Pues el gobierno federal, o sea, los funcionarios del gobierno federal, los del estatal, los maestros y a lo mejor los médicos, ¿no? Y ya. Realmente es muy difícil tener una economía que funciona de manera potente, y por eso, por ejemplo, cuando uno ve Nuevo León, 36% del sector informal, porque además puede haber profesionales que no tienen seguridad social, ¿no? Ese es un componente importante, por eso es laboral, pero básicamente pues hay una correlación de informalidad con pobreza, y ahorita les voy a contar exactamente cómo se estructura y por qué eso es un gran problema. Y vemos aquí en estos estados que además tienen una expresión política importante, porque cuando uno ve la conferencia en la mañana del presidente, pues en realidad sus audiencias y su clientela política está en México. Desafortunadamente pues tiene cierta lógica. Aquí hay estados, por ejemplo, cuando uno cruza los datos en Campeche, por ejemplo en Tlaxcala me parece que es igual, Oaxaca y Guerrero, si uno sumaba a José Antonio Meade y a Ricardo Anaya y lo multiplicaba por 2, perdía como por 2 puntos con respecto a Andrés Manuel López Obrador, porque la lógica económica y la lógica política, por lo tanto, es muy distinta. Ahora, es importante también mencionar que no es porque acá sean flojos, ¿no? Porque de repente veo también al gobernador, a Samuel, que tiene mucho mérito con el tema Tesla y tal, pero que dice, no, lo que pasa es que en el norte sí trabajamos y en el sur son unos flojonazos. No, claro que no, evidentemente, y seguramente algunos de ustedes, pues buena parte de los trabajadores que están en las líneas de producción acá en Nuevo León y en buena parte del norte del país, pues son de Veracruz y de muchos de estos estados. Pero no solo eso, muchos de los habitantes de estos estados, pues se han tenido que ir del país, y por eso no es broma que exista Puebla York, ¿no? O sea, los poblanos y muchos oaxaqueños, uno puede comer la mejor comida oaxaqueña en Los Ángeles. ¿Por qué? Pues porque no han encontrado el esquema para desarrollarse económicamente en sus propias entidades y han tenido que huir. Y lo más sorprendente es el costo de oportunidad que tiene para nosotros, porque imagínense, el año pasado nos enviaron 58 mil millones de dólares, que nos debería dar pena. O sea, encima de que no pudieron quedarse en sus hogares y en sus casas para producir, ahora resulta que nos mantienen, ¿no? Fue más los 58 mil millones de dólares que la inversión extranjera directa. Mantienen a la primera economía de Estados Unidos, que es California, que si fuera un país sería el sexto por Producto Interno Bruto, y a la segunda, que es Texas. Y entonces nos enviaron 58 mil millones de dólares, y si eso más o menos es entre el 20 y el 30% de lo que generan de ingresos, imagínense lo que hubiera logrado producir en México si se hubieran quedado. Sería otro medio México que estaría aquí. O sea, la economía de México sería en vez de 1.400.000 millones de dólares, que es el tamaño más reciente que veía del FMI, sería de 2.100.000. O sea, casi seríamos del tamaño de Brasil si hubiéramos hecho las cosas bien, y si muchos de estos mexicanos, que son de todo el país, también de Jalisco, etcétera, se hubieran podido quedar aquí y encontrar la forma de producir. ¿Cómo es que sí lo hicieron en Estados Unidos? Bueno, pues hay una serie de condiciones que tienen que ver incluso pues con acceso a servicios financieros, con economías más robustas, con mercados de consumo más potentes, que les ha permitido mantener una parte importante, ¿no? Cuando uno ve el tipo de cambio, que hace apenas el miércoles de la semana pasada estaba en 17.90, en parte se explica por lo que nos han enviado. Entonces no es un tema de qué flojos, es más bien de qué estructura tiene económicamente esta región que no permite que haya un crecimiento económico sostenido, que también tiene que ver obviamente con la política, pero que no es porque no trabajen. Y así se ve México, muy impresionante. Por ejemplo, Chiapas prácticamente tiene 80% de informalidad y prácticamente tiene 80% de los hogares en clase baja. En el caso de Veracruz, que es la quinta mayor economía, 65% de los hogares están en clase baja, ¿no? Entonces se habla de también el potencial que hay en el mercado de consumo. De hecho, si vemos las economías por tamaño, es importante siempre visitar
visibilizarlas. Pues la más grande obviamente es la Ciudad de México, por densidad geográfica también, por densidad demográfica, perdón. La segunda más grande es el Estado de México, son 17 millones en el Estado de México. Si quieren pensar qué implica 17 millones, pues hagan de cuenta Chile, ¿no? Todo Chile está contenido en el Estado de México. Entonces, es la segunda. La tercera es Nuevo León, claramente. Abajito en Nuevo León está Jalisco y en quinto lugar está Veracruz. Si uno arreglara Veracruz, si lo vemos en el mapa, pues imagínense el crecimiento económico que detonarías en Tabasco, en Oaxaca, en Chiapas la verdad es que no creo porque no conectan tanta de infraestructura, pero le pegas a Hidalgo, a Puebla, a San Luis, a Tamaulipas. Entonces, bueno, pues alguien debería arreglar Veracruz. ¿Qué le pasa a Veracruz? Porque además Veracruz es interesante. Tendría que ser un estado que crece, tiene infraestructura. El primer tren fue el que puso Juárez de Veracruz, del puerto de Veracruz a la Ciudad de México. La primera empresa nació en Veracruz, el café de la parroquia, cuando México todavía no era independiente. Además tiene vocación agrícola, petrolera, o sea, todavía podría reactivar la petroquímica, y si plantas cítricos y luego se los vendes en el invierno en la costa este de los Estados Unidos, pues ni mandado a hacer. Si ustedes han comprado alguna vez un limón, no se los recomiendo, que son malísimos, en Washington DC o en Boston, pues al precio ahorita con la inflación debe estar $3 un lime horrible de esos, pues mejor se los venderías desde Veracruz. ¿Qué le pasa a Veracruz? Pues los gobernadores de Veracruz, ¿no? Ese es el gran problema que tiene el Estado, lamentablemente. Algunos tienen persistencia en malos liderazgos. Y bueno, aquí nada más mencionar qué considera el INEGI hogares de clase baja, media y alta. Hay que decir que es un tema multifactorial, no es nada más numérico. Analiza una serie de patrones de consumo el INEGI y llega a la conclusión, eso ayuda nada más a visibilizarlo, el hogar de clase baja, que además es interesante cómo se han transformado los hogares desde el punto de vista económico, porque hace 40 años era un solo generador de ingresos, hoy son hasta 3, y el ingreso promedio mensual por hogar de clase baja es de 11,300 pesos mensuales. El de media 22,000 pesos, y el de clase alta no es Carlos Slim ni mucho menos, son 77,000 pesos, ¿no? Que es como la clase media canadiense. Y lo más dramático es que es bien poquita, ¿no? La clase alta. A veces, de repente, los modelos de negocio están pensados para la clase alta, y pues la verdad es que es nada, ¿no? La Ciudad de México, como les decía, es la que más tiene 3%, y ahí se ve esta composición que les decía. Y que, bueno, pues nos habla también de ciertas realidades económicas. Y algo que siempre me parece bien relevante, estos son los datos del reporte de ocupación y empleo del INEGI al cuarto trimestre, los va publicando de manera trimestral. Este es el dato más reciente, y es bien interesante porque ha habido una compensación del salario mínimo, pero si vemos la estructura salarial, que es formal e informal, bruta, pues resulta que el 67% de los mexicanos gana hasta 2 salarios mínimos. Esa es la realidad de México, 67%, estamos hablando de 12,000 pesos mensuales, ¿no? Más o menos. Claro, como hay hogares que tienen 2 o 3 generadores de ingresos, pues a lo mejor hay varios, ¿no? Que están en clase media, de acuerdo a los datos del INEGI. Luego de 2 o 3 salarios mínimos, 11%, de 3 a 5 salarios mínimos, estamos hablando de 18,000 a 30,000 pesos, 4,7%, y de más de 5 salarios mínimos, o sea, arriba de 30,000 pesos mensuales, únicamente 1,5% de los mexicanos que trabajan, de acuerdo a esta encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI. Es muy, o sea, son 700,000 mexicanos. Obviamente, si lo vemos por hogar, pues es más grande, ¿no? Si no, definitivamente no tiene mucho sentido. Pero es muy impresionante la estructura que tenemos como país. Importante visibilizarla porque a veces, cuando uno está aquí en San Pedro, o en la Miguel Hidalgo, o en sectores de clase media, o clase media alta, pues de repente como que pues, tú ves al país y dices, pues este es, no, es este, ¿no? En donde el 67% gana hasta 2 salarios mínimos. Y es importante visibilizarlo porque pues lo que necesitamos es que la distribución de la riqueza, más que la distribución, porque si no ya voy a parecer socialista, es la generación de riqueza y luego su distribución, pues sea más amplia, porque eso es donde está el potencial de México. Y ahora les voy a contar, bueno, en un momento, por qué soy muy optimista de México. Ahora, ya mencionaba al principio que, pues uno, estamos en un entorno de alta inflación, que el país en 2022 creció más de lo que se anticipaba, 3,1%, pero que detrás de ese crecimiento hay varias realidades diferenciadas. Un país que va a 3 velocidades, uno va bien rápido, Nuevo León, y varios estados del norte, otro va más o menos, algunos estados, Tamaulipas, Yucatán, San Luis, etcétera, y otro va realmente rezagado y no lo ha logrado del todo. Pero eso se da en un entorno de inflación que ha resultado muy persistente. Este es el dato de enero, ya vamos a conocer el de febrero.
Bueno, de enero 7.91%, a febrero ya lo tenemos, de hecho bajó a 7.6%, ¿no? Fue un dato ahí que ya por lo menos se rompió la tendencia ascendente de enero, y la inflación subyacente que también bajó, pero sigue siendo persistente. Lo que me parece bien interesante y que ahí la banca tiene un papel fundamental es cómo ha evolucionado el crédito. A pesar de que las tasas han empezado a subir desde 2021, si ven el comportamiento de estas dos líneas, esta naranja son los créditos hipotecarios y estos son los créditos automotrices, que son los dos principales activos en la construcción de patrimonio de una familia. Digo, los coches se deprecian muy rápido, pero si ven el tema de los créditos hipotecarios, pues se han mantenido estables en 9%, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay competencia, uno, pero además que el país ha logrado generar confianza, porque obviamente los que les tocó la crisis 94-95, pues era imposible pensar que te iban a dar un crédito hipotecario a 20 o 30 años, ¿no? Hoy, pues ya eso no es un problema. ¿Por qué? Porque hay estabilidad en el sistema financiero, porque hay una serie de condiciones que construyen al país de manera distinta. De hecho, es bien interesante porque pues es la vez que está más cerrada la tasa hipotecaria en Estados Unidos, que andan por ahí del 7%, ahora con el incremento de tasas, y en México pues se ha mantenido relativamente consistente, 9%, pues es la vez que hemos estado más cerca, ¿no? Si ustedes sacaron un crédito hipotecario hace 3 años, están pagando la misma tasa que hoy un estadounidense. Eso, piensen ya no digan en el 94-95, a inicios de este siglo, pues nadie hubiera pensado ello, y la verdad es que nos habla mucho de un sistema financiero que tiene un montón de retos de inclusión. Obviamente ahí está la informalidad, pero también de fortalezas, ¿no? Y se notan estos datos, que sí ha crecido, por ejemplo, los créditos personales, los microcréditos, en términos de que se ha trasladado el incremento de tasas a ellos, las tarjetas de crédito, obviamente, pero incluso los créditos denominados, bueno, pues esos tienen una evaluación de riesgo distinta, ¿no? Pero como estamos bien en empleo, pues eso ha ayudado. Entonces, importante verlo. Ahora, esta es una de las gráficas más importantes de lo que debe hacer México, es el incremento de tasas de Brasil y de México, y ahí vemos cómo México empezó a subir las tasas estos son datos 2021, es julio, agosto, septiembre de 2021, cuando todavía en el FED y en el mundo se discutía si la inflación era transitoria o persistente. Pues el Banco de México dijo, bueno, sí, lo que ustedes quieran. Gerardo Esquivel, que en ese entonces era miembro de la Junta de Gobierno, decía, no, es que es transitoria, y Jonathan Keane decía, no, es persistente, y ahí estaba el debate. Mientras tanto, empezaron a subir las tasas. Lo mismo hizo Brasil de manera más agresiva. Y pues lo que tenemos es que la inflación en México, junto con el tema de los subsidios o el no cobrarle el IEPS a las gasolinas y tal, los combustibles, que tuvo un costo importante en las finanzas públicas, pero que en mi opinión sí fue buena idea, sobre todo porque mi forma de entenderlo contrafactualmente es 2017, cuando adelantan un año la liberalización del precio de la gasolina. Se acuerdan que la inflación en enero de 2017 se disparó y volvió a estar en objetivo del Banco de México, que es de 3% hasta mediados de 2019, ¿no? O sea, generó un efecto ahí de mucha distorsión en los precios, y entonces, bueno, pues es buena idea. Pero vemos ahí Brasil y México, pues las inflaciones que tuvieron, ¿no? De hecho, Brasil se disparó en algún momento, ahorita van abajito de nuestro país. Y el ejemplo contrafactual es Argentina y Turquía. Ayer tuiteaba, porque salió la inflación de Argentina del año pasado, cerró en 102%, la más alta en las últimas 3 décadas en la Argentina, una verdadera desgracia. Y yo lo que decía y siempre digo es, ven ese dato, bueno, cuando vean a alguien del Banco de México, abrácenlo y díganle, te quiero mucho. Porque de verdad, y ahora que vaya, les digo que voy a estar en Mérida, si veo a Jonathan Keane, le voy a dar un gran abrazo, le voy a decir Jonathan, o a la gobernadora incluso, que a veces he sido un poco crítico de ella, porque lo que ha construido México en términos de la autonomía del Banco de México es lo que hace la gran diferencia, y lo que hoy permite que México se hable del nearshoring y lo atractivo que es, tiene que ver con esto. ¿Y qué es esto? No es el carisma de un líder político o lo brillante que pueda ser o su lucha contra la corrupción. Es una institución colegiada con autonomía constitucional. Ya puede el presidente de la República decir que no le gusta que el banco aumente la tasa en 50 puntos base. El Banco de México le dice, si no le gusta, presidente, está muy bien, haga una reforma constitucional y luego viene, porque nosotros tenemos autonomía constitucional. Y por eso fue tan positivo que, a pesar, y eso es un gran reconocimiento al presidente, de los 4 miembros de la Junta de Gobierno, hoy 4 de 5 fueron nombrados por él, incluyendo a la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja o a Omar Mejía.
Y a pesar de que uno puede decir, oye, pues es el primero que no tiene maestría y lo que ustedes quieran, la verdad es que se han comportado a la altura de la circunstancia, y ahora que votaron por 50 puntos base, seguramente el secretario de Hacienda no le hizo muy feliz, pero lo hicieron en total autonomía, y a mí celebré la decisión no tanto por la política monetaria en sí, sino por lo que demostró el Banco de México en autonomía. Y eso lo construimos desde el 94, se consolidó en tiempos de Ernesto Zedillo, ¿no? Le había explotado la crisis de diciembre, del error de diciembre o de... Bueno, es que Salinas dice el error de diciembre, Zedillo dice el error de Salinas, ¿no? Pero esa es otra discusión. El hecho es que, si uno ve el ejemplo contrafactual, pues hay dos. Argentina, que les digo, cerró con una inflación de 102%. Argentina, mientras nosotros llevamos... Victoria Rodríguez Hija está Guillermo Ortiz, Carstens, Alejandro Díaz de León y Victoria Rodríguez Hija, llevamos 4. Argentina lleva, según yo, ya perdí la cuenta un poco, 14 banqueros centrales. Porque cada que... ¿se acuerdan de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que está con un pie en la cárcel? Porque tenían que pagar los créditos del FMI y le decía a su banquero central, che, paga la deuda con el fondo. Y pues obviamente cualquier banquero central que se respete decía, no, pues renuncio. Y le renunciaban a pasto, ¿no? Todo el tiempo. ¿Y qué ocurre con la inflación de Argentina? Pues una locura, 102%. El otro ejemplo es Tayyip Erdoğan en Turquía. Se parece mucho a nuestro líder, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tipo que llegó por la democracia, pero primero era primer ministro, luego se hizo presidente, y a él se le ocurrió la brillante idea, como que no pasó por la secundaria o la prepa, ¿no? Que dijo, cuando tienes alta inflación, lo que hay que hacer es bajar la tasa de interés. Ajá. ¿Cuál es la lógica de eso? Que de repente por acá también lo dice el presidente, ¿no? Dice, es que lo que pasa es que si bajas la tasa, todo el mundo consume, produces más y superas el crecimiento. Sí, cómo no. Turquía tiene una inflación de 80%. Porque si tú bajas la tasa en un escenario de alta inflación, lo único que generas es un gran desastre. Tipo José López Portillo, así pensaba, ¿no? Pero digo, ya aprendimos algunas lecciones. Y México no está en ese escenario. Y es realmente no poca cosa, porque nos da varias lecciones. Una, no lo hemos hecho tan mal. Por eso es que cuando empezó el proceso inflacionario desde 2021 y en 2022, pues había cierta certeza de que la inflación no iba a ser una cosa como apoteósica, como la que vivimos que le explotó a Miguel de la Madrid, ¿no? Una inflación parecida a la de la Argentina, arriba del 100%. Ya no vivimos ese escenario. ¿Y cómo lo logramos? Con instituciones con autonomía, con solvencia técnica, con autonomía constitucional y con decisiones colegiadas que se toman con base en argumentos, no con vientos políticos y presiones políticas, que siempre están ahí, eso es obvio, pero finalmente nos muestra cuál puede ser el camino de México en términos de construir instituciones que sean resistentes a los vientos políticos, porque te puede tocar un presidente brillante o medio bobo. Bueno, hay cosas en las que no te puedes dar el lujo de fallar, una de ellas la política monetaria. Yo pensaría que, pues por ejemplo, en temas de recaudación de impuestos sería deseable, ¿no? Tiene su componente ahí. Son cada una de discusiones profundas, o en temas de seguridad, algo que no dependiera de que cada 6 años se reinvente la estrategia de seguridad del país, pues sería buena idea, ¿no? Pero bueno, es simplemente la noción de qué deberíamos hacer. Ahora, ¿qué nos falla como país? Pues sin duda nos falla, y ese es el gran dolor de cabeza que tiene México, el Estado de Derecho. Este es un indicador que hace el World Justice Project, y ahí México sale en la posición 115 de 140 países. Es una verdadera, otra de las vergüenzas que nos debería dar como país, además de las remesas, ¿no? Digo, las remesas primero les damos las gracias, pero segundo, pues qué pena, ¿no? ¿Qué hacemos para que no estén que ir? Pero en este caso, pues sí es solo pena, ¿no? Ahí sí no podemos dar las gracias de nada. ¿Por qué? Porque a nivel de América Latina aparecemos en la posición 26, solo superamos a la dictadura de Venezuela, a la de Nicaragua, a Bolivia, perdón, que Bolivia pues no la ha pasado muy bien, y a Honduras, ¿no? Estamos en la posición 26. ¿Por qué? Pues porque tenemos problemas severos. Miden un montón de cosas desde tribunales, concentración del poder, corrupción, etcétera. Y pues la verdad es que no hemos evolucionado mucho, ni muy mal, o sea, tampoco es que quede escalabro tan grande, pero pues tampoco muy bien, ¿no? De hecho, el puntaje pues ha ido cayendo. Y en parte, la falta de Estado de Derecho explica por qué México siempre crece mediocremente o muy por debajo de su potencial. Estos son los datos del INEGI nuevamente, y aquí se ve la informalidad laboral. El 44% básicamente está en la formalidad, el 56% en la informalidad. Y aquí está el dato clave. A ver, ahí ya se ve. Bueno, ya no se ve. Esta es la informalidad que lo bloquea todo.
Resulta que el 46% de la formalidad produce el 78% del Producto Interno Bruto, mientras que el 56% produce el 22%, básicamente. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense si redujésemos el sector informal laboral en 10%, ¿cuánto le pegarías en el PIB? Pues por lo menos 1%, ¿no? O sea, en vez de haber crecido 3, habríamos crecido 4 y seríamos noticia global, ¿no? Y si la reduces en 15%, le andas pegando hasta los 3 puntos, ¿no? Entonces, en vez de crecer 3, 6, bueno, México sería la historia de éxito del mundo. En parte lo somos, pero lo podríamos ser más. ¿Por qué tiene mucha lógica? Y ahí está este libro espléndido de Esfuerzos Mal Recompensados que escribió Santiago Levy, un espléndido economista que hasta en algún punto, a principios de este sexenio, se decía que iba a venir de secretario de Hacienda, lo cual hubiera sido gran noticia, aunque hubiera renunciado como en 2 semanas, ¿no? Pero bueno, eso no importa. Lo que dice Santiago Levy es que si tú tienes, por ejemplo, un negocio formal, un pequeño restaurante, y el famoso puesto de tamales allá en la Ciudad de México o aquí no sé, pues de cabrón, no, pues un puesto de comida que hay muchos, ¿no? Llevan ahí 10 años y son muy buenos. Y entonces tienes el formal que paga, tiene vamos a pensar, 2 meseros, un cocinero, y les paga su seguridad social, su Infonavit, ahora se le duplicó la prima vacacional y además van progresivos las pensiones, lo cual está muy bien, eso no lo veo mal, etcétera. Pues resulta que viene un escenario de crisis como el de la pandemia, cerró, ¿no? Básicamente no hubo medidas contracíclicas, te dijeron, pues paga sus impuestos, pues tuviste que pagar, ya no te alcanzó, tronaste como un ecote. El Infonavit sí hizo ahí algunas medidas contracíclicas y el Banco de México con los bancos justo difirieron pagos, ¿no? Y eso ayudó a muchas empresas. Pero básicamente tronó 1 millón de pequeñas empresas en México, que son las que generan 5 millones, prácticamente todos los trabajos, ¿no? Formales e informales. En cambio, el puesto de Doña Rosa pues aguantó, ¿no? Porque pues, de repente, pues a lo mejor nada más Doña Rosa y ahí cocinaba y tal. Y el problema es que Doña Rosa y su puesto no tiene acceso a capital, no tiene crédito porque no tiene puntos de datos, entonces nadie le da un crédito. Por lo tanto, no puede prosperar y crecer, siempre vive en la contingencia. Lo peor es que Doña Rosa, porque alguien podría pensar, bueno, pues vayan, cobren impuestos a Doña Rosa y se arregla el país. Pues no. El problema es que no tiene crédito, sí paga impuestos indirectos porque le da un tamal al de la patrulla, le tiene que pasar dinero al del gobierno municipal, y el que llega a la extorsión es un gran problema. Entonces tampoco es que Doña Rosa prospera, simplemente vive pues, en una medianía, su unidad económica iba subsistiendo, no capta talento porque no crece, y por lo tanto pues, tienes un desempeño económico mediocre que no genera mucho valor. Y entonces la típica historia que vemos en la película esta de McDonald's, donde llega el tipo que vende con máquina de helados y ve a los hermanos McDonald's y dice, este es un portento, vamos a crecerlo, los traiciona un poco, pero pues lleva a McDonald's a más de 30,000 unidades en todo el mundo. Pues no ocurre en México. ¿Por qué no ocurre en México? Pues porque tenemos un sector informal muy alto y entonces no tienes acceso a servicios financieros y por lo tanto no puedes potenciar tu riqueza y por lo tanto estás condenado a crecer mediocremente. Por eso es que México tiene que resolver el problema de Estado de Derecho, fundamental, pero sobre todo disminuir la informalidad. Y eso no es que el titular del SAT diga, pues ahora todos pagarán impuestos, porque uno, no es políticamente viable, no es ejecutable, pero sí tienes que generar incentivos y mecanismos que generen caminos hacia la formalidad. ¿Qué puede ser? Pues oye, si estás en la formalidad puedes tener un crédito, puedes crecer, puedes captar talento, puedes prosperar, pero esos caminos nunca han sido visibles en México y por eso estamos en esta, le llaman middle income trap, ¿no? De algunos países como nosotros que llegamos a ingresos medios y que no acabamos de despegar del todo. Yo creo que en el caso específico de México pues tiene que ver con ello, ¿no? Y eso pues lo tenemos que resolver. Obviamente el otro tema que tenemos que resolver y que siempre es contingente y está ahí muy presente es la inseguridad y la violencia. Eso te distorsiona. De hecho, uno de los obstáculos que pueden eclipsar el desempeño económico estelar que puede tener México y que ya está teniendo en entidades como Nuevo León y en buena parte del norte es esto. Y esto también tiene que ver con el Estado de Derecho y lo tenemos que resolver o nos va a seguir dando dolores de cabeza. Ahora, entonces ya vimos pues el entorno global de alta inflación, que el país ha crecido de manera sorprendente 3.1% el año pasado, pero que son varias velocidades del país, que tenemos un tema de distintas proporciones de ingresos de los hogares, que nuestro gran dolor de cabeza es el sector informal y por lo tanto el Estado de Derecho. Y ahora hay que entender que México tiene que ver más allá de su ombligo, porque a veces se nos acaban las discusiones en nuestro horizonte, que si el presidente cancela Tesla, que si no, que si llega y no sé qué, que si la refinería va a refinar o la IFA.
tal. Y el mundo es lo que realmente pues determina México. Y hay 4 grandes fenómenos. El primero se llama Estados Unidos y China. Básicamente el nombre del siglo XXI es cómo se van a llevar, pelear, enojar o no, cooperar o no, la mayor economía del planeta, que es Estados Unidos, y la segunda más importante, que es China, que además, evidentemente, China son 1.400 millones de habitantes, pero es una potencia geopolítica significativa y lo vemos prácticamente cada semana y lo vamos a ir viendo cada vez más. Primero hay que saber que se encontraron recientemente Xi Jinping y Biden. La primera vez físicamente fue el año pasado, en noviembre, en la cumbre del G20. Ya como presidente, ya se habían encontrado porque había sido vicepresidente Biden, pero Xi, que ha consolidado además el poder en China, apenas hace unas semanas, ya desde octubre, se convirtió en el tercer líder en la historia de China en concentrar el poder. No hay un sucesor visible a Xi Jinping, entonces concentra muchísimo poder y es relevante derivado a que ha roto una serie de pesos contra pesos en China y eso tiene consecuencias globales. Y bueno, Biden. Y lo que hay que saber es que siempre está ahí visible el que estos dos países se puedan pelear. El punto de fractura sobre todo puede ser Taiwán, porque China dice que China es una y eso incluye a Taiwán, y Taiwán dice, por supuesto que no me incluyan con China. Y entonces siempre está la posibilidad de que China invada Taiwán en cualquier momento. La buena noticia es que en la reunión que tuvieron, por lo menos en 2023 no va a ocurrir. Si se piensa, por ejemplo, si ustedes leen el The Economist de la semana pasada, le dedican un número especial a más bien cuándo va a ocurrir, si es en 2025 o el 27. Pero básicamente se pronostica que China va a invadir Taiwán y por eso la urgencia de Estados Unidos, por ejemplo, de sacar los semiconductores que están en Taiwán, porque si China invadiera Taiwán, se daría un tiro en el pie, obviamente, porque además la cadena de semiconductores pues, es global y entonces el nivel de sanciones que le aplicarían a China pues romperían esa cadena, pero Estados Unidos también se quedaría sin semiconductores. Y si eso ocurre, pues lo de Ucrania es una coma histórica al lado de las consecuencias económicas que tendría algo así. La buena noticia es que no parece que vaya a ocurrir en este 2023. La mala noticia es que sí sigue el divorcio económico, que en parte tiene consecuencias para México, porque esa desvinculación y esa resiliencia que está buscando Estados Unidos para despegarse, digamos, de su cadena de valor, que tiene que ver mucho con China, no solo en la parte de semiconductores, pues ahí está México. Por eso el tema Tesla pues no es tan sorprendente, tiene mucha lógica. Y básicamente estamos en una guerra fría 2.0. Esta es la foto del famoso globo espía, ¿no? Que resulta un poco ridículo, no sé si les pasó, pero cuando vi la primera vez la frase dice, ¿cómo un globo? ¿Qué eso no era del siglo XIX? Pero no, un globo espía, resulta que sí son muy interesantes los globos espías. Y la otra fue este jet, ¿no? Un F-22, que son carísimos, y que derribó al globo, ¿no? O sea, un aparato para derribar otros jets, acabó derribando este globo, pero que sí refleja el nivel de tensión que estamos viviendo y lo que se viene en términos incluso les diría de fragilidad. Y eso nos lleva a que hay un nuevo orden mundial, ¿no? Estos son los 3 líderes. Está Narendra Modi de la India, es la segunda mayor nación más poblada, la quinta mayor economía ya y va a ser pues probablemente la tercera, nada más por pura densidad demográfica. Vladimir Putin obviamente y Xi Jinping. Habrán visto, si siguieron un poco la invasión, bueno, ahora Xi Jinping está tratando de mediar para que terminara el conflicto en Ucrania, no creo que lo tenga mucho éxito, pero quien le dio juego a Rusia comprándole petróleo fue la India y China y otros países, ¿no? Pero sobre todo estos dos grandotes, y eso hizo que la economía rusa pues resultó un poco más resiliente al respecto, y nos habla pues de lo que ya comentaba ahora Lalo. Llegamos al fin de la globalización del mundo. Este es el McDonald's que estaba en Moscú. Recién cayó el muro, bueno, llegó Pepsi, ¿no? Michael Jackson, ¿se acuerdan? Había un comercial muy famoso ahí en la Plaza Roja, y estaba ese McDonald's, pues ya cerró, porque obviamente lo que quedó muy claro con la invasión de Ucrania por parte de Rusia es que la globalización llegó a su fin y tienes fragmentos y bloques económicos. A nosotros que nos toca pues la región Norteamérica, obviamente con una relación intensa con la Unión Europea, también con Asia, etcétera, pero ya no es la misma dinámica de globalización que conocíamos hasta hace 3-4 años. En parte esto empezó, ¿se acuerdan cuando Donald Trump se convierte en presidente en 2017 y empieza a aplicar una serie de medidas arancelarias en contra de China con un afán más mercantilista? Lo sorprendente e interesante fue que Biden se dio cuenta que era una rivalidad geopolítica y desde entonces hasta ahora ha continuado y no se ve
que eso se vaya a corregir. Y eso que implica, pues que muchas empresas chinas, aquí tienen un parque industrial nuevo, ¿no?, de empresas chinas que están llegando muchísimas, pero no solo eso, las empresas estadounidenses están diciendo, ¿en qué momento me salgo ya de Asia y me voy a otros lugares a producir? Y un lugar extraordinario para producir pues se llama México. Otros, por ejemplo, ahora partes del iPhone se producen en la India, pero no está sencillo. Otros en Vietnam, realmente no compiten necesariamente contra México. Y la otra gran tendencia, entonces, ya veíamos que era China, Estados Unidos, el fin de la globalización, un nuevo orden mundial. Y la otra es la inteligencia artificial. Esta lámina que están viendo, no la mandé a diseñar, ni la diseñé yo, la hizo una inteligencia artificial. De hecho, la primera lámina, esta, no me voy a regresar hasta el principio, pero mejor, si se acuerdan de ese cohete y se ve de fondo una suerte de ser, la hizo una inteligencia artificial. Le puse Rocket en Nuevo León y generó esa imagen. Entonces, pues no es algo del futuro, es algo que ya está. De hecho, ayer presentaron si ustedes se han sorprendido con el ChatGPT, ayer presentaron la versión 4 y apenas el 3.5, el que tanto nos ha sorprendido, pues apenas se vio al mercado el 30 de noviembre del año pasado y ya presentaron el 4 y es muy sorprendente. Ahora ya nada más es que el tema, Lalo lo sabe, me apasiona. Si yo le digo al ChatGPT, describe esta imagen al nuevo, me empieza a describir la imagen en texto, o sea, le pongo la imagen, o si le pongo esas letras y le digo hazme una página de internet, la programa en automático en HTML y genera una página de internet. Es muy impresionante. Y solo pasaron 3 meses, de hecho, pues no sé qué va a pasar en los 3 siguientes. De hecho, quiero que veamos el siguiente video a ver si se escucha. Muy buenos días, amigos de Nuevo León. Muchas gracias a Multiva por convocarnos esta mañana aquí. Como saben, la llegada de Tesla a nuestro estado ha sido un hito importante y ha generado mucho entusiasmo entre los habitantes de la región. Pero quiero decirles que el potencial de Nuevo León va mucho más allá de la presencia de esta empresa líder en la industria automotriz. En primer lugar, Nuevo León es un estado con una gran tradición industrial y empresarial. Cuenta con una amplia base de conocimiento y experiencia en la manufactura, la ingeniería y la tecnología. Además, nuestro estado tiene una ubicación geográfica privilegiada que lo convierte en un importante centro logístico y de transporte para toda la región. En resumen, quiero decirles que Nuevo León es mucho más que Tesla. Es un estado con un gran potencial y una amplia base de conocimiento y experiencia en diversas áreas de la industria y la tecnología. Estamos dispuestos a trabajar con empresas y emprendedores de todo el mundo para desarrollar proyectos innovadores y generar empleo y crecimiento económico para nuestra región y el mundo entero. Antes de despedirme, una cosa más, háganle caso a Rodrigo Pacheco. Claramente la inteligencia artificial es ultra, y esta es la versión 3.5, ¿no? Y la 4 debe decir Rodrigo Pacheco es lo máximo y ya es súper ganadora. Pero la verdad es que este tema lo vengo hablando desde hace un par de años. Y la verdad es que esto hace 3 meses no lo podía hacer porque imagínense, tendría que contratar 3 conductores, un diseñador, un editor y el guión punto que para ahorrarme dinero lo hago yo. Todo lo que escucharon de texto lo hizo el ChatGPT, en la versión todavía 3.5. Le puse, haz un discurso de por qué Nuevo León va más allá de Tesla. Y es lo que acaban de escuchar, o sea, no lo redacté yo. Obviamente la parte de Rodrigo Pacheco la sugirió la inteligencia artificial. Pero no solo eso, la lámina que están viendo de ilustración la hizo una cosa que se llama DALL-E 2, también desde OpenAI, y le puse haz Monterrey del futuro. Ahí no se alcanza a ver mucho, pero en el cuadro anterior se ve ahí una estructura medio rara, es la inteligencia artificial que hizo la imagen. O sea, esa imagen no existe en ningún otro lugar. Le hizo DALL-E 2 el texto y bueno, la animación de los avatars estos, pues es a través de otro programa. Entonces realmente algo que antes habría tomado otra estructura de costos y hubiera tardado por lo menos, y si todo hubiera salido bien, un par de días, hoy se puede hacer en cuestión de media hora. Esa velocidad de la inteligencia artificial es lo que lo va a transformar todo de manera realmente muy dramática y no tiene que ver con la ciencia ficción ni los robots, tiene que ver con aplicaciones transversales que van a hacer a las empresas en todos los procesos mucho más productivas. De verdad, ayer me impresionó el ChatGPT 4, estoy que no lo supero. Le contaba ahorita a Pascal antes de venir con ustedes, estaba aquí al aire, y le decía es que le dieron 16 páginas del Código Fiscal de Estados Unidos y le dijo, hazme la deducción fiscal. Y el ChatGPT no estaba entrenado para hacerlo, simplemente le pasan datos, los interpreta y hace ya operaciones aritméticas con mayor solvencia que el 3.5
y le hizo una buena declaración de impuestos en 40 segundos. Decía que hacía la presentación, bueno, consulten con su contador, no voy a hacer que se equivocó, pero realmente los que han lidiado con el sistema fiscal de Estados Unidos saben que es una pesadilla del infierno. El de México no está muy lejos, pero realmente es muy, muy impresionante. Y de repente, así como dice esta nota es del 2000, o sea, ya había pasado bastante tiempo, y decía, el internet es una moda pasajera. No, Paul Krugman, si alguien quiere darle lata a Paul Krugman, dígale, no, tú dijiste que el internet era una moda pasajera, porque eso decía el Premio Nobel de Economía 2008. Bueno, lo mismo, hay algunos que dicen, no, el ChatGPT pues es una modita, y me ha tocado hablar con colegas de tecnología, gente que entiende de tecnología, y dicen, pues que se emociona por un chat. No, es que el modo de cómputo de la tecnología que se llama Transformer, nos podemos pre-trained Transformer, que es la forma de cómputo, es muy revolucionaria, y esto apenas empieza porque hay otras plataformas de cómputo de inteligencia artificial que lo van a transformar todo muy rápido. Y eso pues me hace pensar justo en que a veces en México, por eso mi interés en hablar de las 4 tendencias globales, es que nos vemos demasiado en el ombligo, ¿no? En enero de 2007, no sé si se acuerdan, pero estaba Steve Jobs, en ese entonces el presidente de Apple, y dijo, pues una cosa más, y sacó un teléfono y dijo el iPhone, ¿no? Y pues en México, si uno va a revisar los periódicos de inicios de 2007, pues el Excelsior sí consignó ahí, ¿no?, en una parte de la portada, pero prácticamente nadie consignó el iPhone. Y si hay algo que transformó nuestras vidas de manera cotidiana, estoy seguro la de todos ustedes, es tener una mini computadora conectada a internet, que el gran catalizador de ello se llama Steve Jobs. Y en México pues, a nadie le importó, ¿no? Dijeron, pues sí, un gadget simpático. Bueno, esto transformó la vida política, económica, social, íntima de todos nosotros. Donald Trump no habría sido presidente si no existiera Twitter en un teléfono inteligente. La potencia de Mercado Libre o de Amazon estaría muy limitada en esto. La inclusión financiera que pueda lograr México en el futuro pues tiene que ver con esto. La aplicación de Multiva pues tiene que ver con esto. O sea, hoy ya una sucursal bancaria tiene cierta lógica, pero hoy prácticamente buena parte de los servicios los puedes lograr aquí. Ha sido una revolución total. Y en México en 2007, cuando ocurrió, pues nos pasó un poco de noche, ¿no? Claro, le hemos ido adaptando, no hemos quedado mal, pero imagínense lo que podríamos hacer si de manera prospectiva en el 95, 96 hubiéramos dicho, oye, ahí viene el internet y el potencial transformador que tiene para nuestros negocios está. No es para que en ese momento se convirtieran en ingenieros de telecomunicaciones o ingenieros en sistemas, simplemente para que conceptualmente pensaran, oye, ¿qué pasa si la información se vuelve más plana? Si hoy tú puedes consultar precios de manera más transparente, o si puedes vender algo a través de internet. ¿Qué pasaría con mi negocio? Pues tal, ¿qué posición tengo? Puedo tener una posición defensiva porque resulta que pues en México, por ejemplo, la nomenclatura de las calles es un reto en términos del comercio electrónico o la penetración de los servicios de internet, y dices, bueno, pues tengo una ventaja, pero tengo que empezar a trabajar en ello. Bueno, lo mismo hoy, la invitación es a que reflexionemos qué implica cuando tienes ya procesos cognitivos automatizados, que pueden incluso hacer las veces de contaduría ya de manera cada vez más sofisticada, y eso qué le hace a mi negocio, cómo puedo adaptarlo. La pregunta que hay que hacer en inteligencia artificial es, ¿qué datos tengo de mi empresa, míos, etcétera? Y lo segundo más importante, ¿qué les pregunto? Porque hoy lo relevante incluso en la educación no es encontrar la respuesta, sino hacer la pregunta adecuada. Porque hoy lo que tienes que hacer con el ChatGPT se vuelve interesante o no en función de qué le preguntes. Y cada vez lo va a hacer más. Y entonces tienes que decir, bueno, ¿dónde están mis datos? ¿Están estructurados, desestructurados? ¿En qué bases de datos? Ahí sí vas con tu ingeniero de sistemas y le dices, oye, ¿dónde están nuestros datos y en qué bases de datos? ¿Qué tan usables son? Y sobre todo, ¿qué les puedo preguntar? ¿Y cómo puedo generar nueva información de mi empresa? ¿Y qué pasaría si mi competencia utiliza esa tecnología? ¿Qué me haría? ¿Me ganaría mercado, no? ¿Qué? O en la parte del proceso. Eso es lo que hoy tenemos que empezar a visibilizar para que no nos pase lo mismo que siempre nos pasa y estemos como esta persona discutiendo que si la refinería va a refinar, que si la IFA funcionó, que si lo que sea, mientras esa ola enorme que se llama inteligencia artificial, pues lo va a cambiar todo, y o aprendemos a surfear o nos va a dar la remolcada de nuestra vida. Y eso en parte es el nombre del juego para México, particularmente obviamente en Nuevo León, porque obviamente no me imagino que hoy el TEC de Monterrey, la Universidad de Nuevo León, no estén pensando en modificar la currícula de sus alumnos para adaptarse a esto.
a entender, porque no es inteligencia artificial en abstracto, es ingenieros en científicos de datos, por ejemplo, están cotizadísimos, son carísimos. Bueno, pues eso es lo que hay que ir teniendo y entender cómo se logra con escala y con nuevas plataformas. Y la otra gran tendencia es el cambio de la matriz energética. Vaya que aquí hay sensibilidad al tema. Este es un mapa que hace el Banco de México con información de Conagua y habla de las sequías. ¿Por qué? Porque ustedes se preguntan, oye, ¿y el Banco de México y a los bancos centrales, pues no que se dedican al tema de la inflación y la estabilidad financiera? Pues ¿qué tiene que ver eso con las sequías? Pues todo, ¿no? Porque evidentemente cuando empieza a haber temas de calentamiento global, se empieza a manifestar, por ejemplo, en el tema del agua, y eso te lleva a mucha incertidumbre, a efectos, digamos, en términos de sociales, políticos, etc. Y básicamente lo que viene, pues es más sequías, ¿no? O sea, hoy platicaba con el Consejo del Agua y le decía esto, justo este es el mapa que hace el panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, que ahora, desde 2021, estableció un modelo en donde te dice región por región cómo se va a transformar, digamos, desde el punto de vista climático, si la temperatura sube 1.5 grados, que era el objetivo, la verdad no creo que lo logremos, o 2 grados o 2.5 grados, pero ya a nivel región. Básicamente no nos vamos a salvar en México, lo que nos toca es la región Centroamérica Norte, en la parte de la Ciudad de México para arriba, y es más sequías. O sea, eso, no sé, van a hacer la obra del cuchillo, qué bueno, y el sistema. Ayer que le preguntaba al que supervisa la obra del cuchillo, le digo, oye, está bien, ¿y de dónde viene el afluente del cuchillo 2? Me dice, pues de un río. ¿Y ese río de qué depende? Pues de las lluvias. Y si hay sequías, pues no, ¿verdad? Qué bueno que ayer que llegaba, dije, qué gusto que estaba lloviendo, ¿no? Aquí, pero la verdad es que vienen más sequías, y entonces eso qué tiene que hacer pensar desde el punto de vista económico, social y empresarial, pues que el activo del agua es más caro, va a ser más caro. Y entonces cuando tienes algo más caro, pues la red de distribución tendría que ser mucho más eficiente. Y siempre digo, si sobre la red de distribución de agua corriera champán, seguro no se desperdiciaría tanto, habría varios conectados, ¿no? Ahí todas las mañanas, pero más allá de eso, pues seguramente la cuidaríamos más, ¿no? O sea, no se permitiría que se perdiera tanta en la red de distribución, se utilizaría de otra manera. Entonces lo que hay que entender es que el activo del agua como tal va a subir de precio, independientemente que logremos o no contener el cambio climático. Esa ya es una realidad. La otra es que habrá mucho valor, cada vez más valor, en las empresas que mitiguen emisiones de gases de efecto invernadero, etc. No porque lo diga Larry Fink en su carta de cada año de nosotros vamos a invertir en las empresas ESG, que está bajo ataque y tal, y sí, ¿no? Hay cosas que se pueden mejorar, pero básicamente va a ir surgiendo la presión y la intensidad en términos de la discusión medioambiental de cara a las empresas, porque obviamente, pues lo vimos aquí, casi se cancela la mayor inversión que va a tener México, y sobre todo la más transformadora, que nos coloca todavía con más fuerza en el mapa global, que era la de Tesla, por una interpretación política del agua. En parte, yo sé que muchos me dicen, no, sí hay problemas del agua, por supuesto, pero vaya que si Nuevo León no los resuelve y puede traer esa inversión, pues entonces ya nos retiramos todos, ¿no? O sea, si la óptica es no lo vamos a resolver. No, claro que se puede resolver, pero el problema es que te genera también visibilidad y riesgos políticos vinculados a lo social. Y entonces hay que entenderlo, porque eso no es de López Obrador, eso va a ser una constante que se va a ir repitiendo en el tiempo. Entonces tenemos que pensar que el activo del agua es más caro, y cuando algo sube el precio lo cuidas más. El precio es la expresión final, digamos, de las prioridades, y la prioridad evidentemente va a ser el agua cada vez más. Y lo otro, ahora que platicamos del Silicon Valley Bank, me remitía a esto, ¿no? Decía, pues es que sí, claro, el mundo está muy frágil, hay cosas que ocurren en este banco, coincido totalmente, estoy seguro de eso, no lo hemos hablado tanto, mi querido Lalo, pero pues es un caso específico de un banco que estaba descalzado porque hizo apuestas de largo plazo, porque tenía muchos depósitos. Ayer veía, nada más en 2021 pasó de $100 mil millones a $200 mil millones. ¿Por qué? Pues porque cuando las tasas estaban en cero, como consecuencia de la pandemia, había una sobreabundancia de capital. Los fondos de capital de riesgo lo hubo aquí en México. En octubre de 2020 surgió el primer unicornio, que fue Kavak, y empezó en una evaluación de 1,500, llegó a 8,000, la última evaluación que tenía Kavak, como uno de los unicornios. Y surgieron más o menos unos 8 unicornios en México, es decir, emprendimientos que tienen una evaluación de más de $1,000 millones. ¿Por qué? Pues porque Masa, el de SoftBank, pues repartía dinero, ¿no? Y este es el caso de WeWork y tal. ¿Por qué? Porque había mucha liquidez. ¿Qué pasó? Que cuando empiezan a subir, y entonces este banco pues tenía mucha liquidez,
no, sus clientes, que eran los fondos de capital de riesgo y los emprendimientos, pues no es que necesitaban muchos créditos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tenían justamente mucho efectivo. Y entonces digo, bueno, pues tengo todos estos depósitos, ¿qué hago? Pues los coloco a bonos de largo plazo, 2%. Cuando empieza a subir la tasa de corto plazo como consecuencia de la inflación, pues me descalzo, porque entonces el rendimiento de corto plazo está en 3%, lo tengo que pagar. Mis bonos con vencimientos a 10 años están a 2%, me falta 1%. Luego, en mi opinión, el tonto, ahora van saliendo más detalles, pero el presidente del banco dice, oigan, ¿qué creen? Que voy a necesitar que levantar capital porque estoy ejecutando a precio de mercado mis bonos a 10 años y quedo corto. Y entonces, ¿qué es lo último que quieres saber de tu banquero? Que no tiene dinero, ¿no? O sea, la peor noticia. Entonces, cuando tu banquero te dice, ay, ¿qué crees que me faltó $2,000 millones? Corres al banco y retiras tu dinero. Y ningún banco aguanta una corrida de ese tamaño, y eso es lo que ocurrió. Esa fragilidad porque hay mucho nerviosismo. Y entonces, pues yo creo que el mundo está patinando sobre hielo delgado. Es decir, sobre hielo delgado de cisnes negros, y ahorita les cuento el concepto. Hoy, por ejemplo, Credit Suisse otra vez volvió a generar mucho nerviosismo porque el Banco Saudita Nacional dijo, ya no voy a invertir más. Y entonces todo el mundo está muy, pero muy nervioso. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario de cisnes negros y dinosaurios. ¿Qué es un cisne negro? No es un concepto nuevo, lo inventó un tipo que se llama Nassim Taleb, muy brillante. Él es un matemático inversionista locuaz de origen libanés, y él dice que hay tres cosas, ¿no? Digamos, pues lo que sabemos que sabemos, lo que sabemos que no sabemos, y lo que no sabemos que no sabemos, que es donde ocurren estos cisnes negros, que son hechos de poca probabilidad a gran escala. Y el ejemplo que él pone, y me parece muy bueno, es, si tú estabas en el verano de 2001, julio de 2001, cielo azul allí en Washington DC, y alguien llegara y te dice, oye, imagínate que unos terroristas sauditas, que además Arabia Saudita es un aliado de Estados Unidos, algunos egipcios, secuestran unos aviones en Boston, tomaron clases para pilotear avión sin saber aterrizar, y los secuestran y los estrellan contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono, contra la Casa Blanca o el Capitolio. Pues tú dirías, muy poco probable, eso no ocurre. ¿Cómo crees? Pues obviamente la CIA los va a detectar, eso no va a ocurrir. En fin, ¿no? Los sauditas pues los van a frenar porque son aliados de Estados Unidos. Bueno, ok, poco probable, pero si ocurre, lo cambia todo. Y eso fue lo que ocurrió. Era muy poco probable. Digo, siempre está la historia de O'Neill, uno del FBI, que sí advirtió que Al Qaeda y lo que ustedes quieran. La realidad es que era muy poco probable en el verano de 2001. Pero si ocurre, lo cambió todo, y eso cambió el mundo como lo conocemos. De hecho, sería una buena discusión, pero si uno se pone a pensar la liquidez que se generó en ese momento, el dinero que inyectó Greenspan, la relajación, en parte generó el momento regulatorio y el exceso de liquidez, que en parte provocó los excesos de 2008-2009, que generó después Occupy Wall Street, no sé qué, que uno no pensaría en la crisis de 2008-2009 que hubiera surgido Trump, y en fin, nos podríamos ir así. Pero hechos de poca probabilidad a gran escala son los que los cambian todo. Esos son los cisnes negros. Y como les decía, pues dado que sabemos que sabemos, por ejemplo, sabemos que tenemos un país de varias velocidades, que estamos en un ambiente político muy polarizado, no solo en México, esto es global, bueno, por lo menos de las democracias, que hay una confrontación muy obvia entre China y Estados Unidos, que sabemos que hay un avance acelerado y transversal de la tecnología, que tenemos un reto en el cambio climático. ¿Y qué sabemos que no sabemos? Pues sí sabemos que no sabemos qué va a pasar en la elección 2024, ¿no? Yo creo que ni el propio López Obrador tienen deseos, pero no saben qué va a pasar. Nadie sabemos realmente. Digo, todos tenemos escenarios y visiones, ¿no? Al respecto. Si China va a invadir Taiwán, pues tampoco lo sabemos. Sabemos que no sabemos. ¿Cuándo? ¿2025, 27, 24? Pues no sabemos. O cuáles son los alcances de la inteligencia artificial. O sea, yo hoy no sé qué sé que no sé más bien. Si a lo mejor el otro año, pues más bien va a haber aquí un chat GPT animado con una proyección de 3D, ¿no? Y ya presenten de mí y yo estaré, no sé, caminando por el desierto o alguna cosa, o trabajando en Tesla, no lo sabemos, ¿no? O los efectos sociales del cambio climático, ¿a qué velocidad? Ahora, ¿dónde está la transformación de los cisnes negros? En lo que no sabemos que no sabemos. A pesar, por ejemplo, de que para el FED y para los reguladores del Tesoro y los reguladores de California era visible, si uno ve la gráfica ahí de cómo estaba descansando
colapsado el banco, o de que solo el 3% de los depósitos del Silicon Valley Bank estaban asegurados, pues un regulador así normal, ya por eso está bajo una crítica intensa el FED, y a ver eso si no le genera ruido político a Jerome Powell en la decisión, porque es autónomo. Pero básicamente pues es una suerte de cisne negro. O sea, ¿era visible para el resto del sistema financiero o no? Y cuando surge un cisne negro te genera mucho miedo. Y el miedo tiene un componente irracional, y por eso no es sencillo que aunque salga Janet Yellen y Jerome Powell en comunicado conjunto, y luego Biden, ¿no? Antes de que abriera el mercado el lunes, dice no se preocupen, todos los depósitos garantizados, sigue habiendo ciertos grados de incertidumbre. ¿Por qué? Porque Lalo, o yo les digo, no, pues tu miedo es irracional, pues tú crees, tu depósito está garantizado, vaya que Estados Unidos va a poner todo y más para que el sistema financiero tenga solidez. Sí, pero por ejemplo ayer hablaba con un economista y me decía, bueno, acá en Nueva York pues de todos modos todo el mundo tiene miedo, porque hay un componente irracional. Cuando sí surge un cisne negro, yo creo que el del Silicon Valley Bank no es un cisne negro per se, porque pues sí había cierta visibilidad para los reguladores, por lo menos, sí sabían, ¿no? Que sabían, lo que sabían que no sabían era pues cuándo iba a tronar aquello, pero sí era muy evidente. Pero por ejemplo, ¿qué sabemos que no sabemos? Si va a haber enfrentamientos civiles o si hay insurrecciones, magnicidios, catástrofes naturales. Pregúntenle a Turquía. El escenario electoral turco y político se transformó radicalmente por algo que no sabían, y no había forma de saberlo hasta la ciencia de hoy, que es si te ocurre un terremoto o alguna cosa por el estilo, catástrofes tecnológicas, un ataque cibernético de gran tamaño, te cambia el panorama rapidísimo, o sucesos geopolíticos, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, ahora Irán y Arabia Saudita volvieron a ser amigos, ¿no? Eso es increíble por intermediación china, es un cambio geopolítico profundo. Pero si de repente, por ejemplo, algo que no es visible, India y Pakistán, que son dos potencias nucleares, Pakistán o India le tiene un misil a la India porque se están peleando por el Punjab o porque un general pakistaní se volvió loco, el mundo como lo conocemos cambió totalmente. ¿Lo podemos saber? No. No sabemos que eso puede ocurrir. Simplemente hay que entender que el mundo está con mucha fragilidad, y esa fragilidad es en parte la que expresa hoy nerviosismo en los mercados, que no es racional del todo, porque cuando empieza a haber mucha fragilidad, por ejemplo, si uno estaba en diciembre de 2021, cuando uno ve constantemente, pues yo me dedico igual que Lalo a ver qué se está viendo, pues nadie veía una invasión de Ucrania por parte de Rusia. Se acordarán incluso que el presidente ucraniano Zelensky se burlaba un poco de la CIA y decía, pues dijeron que el miércoles a las 12 nos invadían y no están, ¿no? ¿Y qué creen? Pues que nadie le creía a los gringos, a los servicios de inteligencia, y sí, y la invasión de Ucrania lo cambió todo geopolíticamente, porque ahí sí quedó muy claro que la globalización como la conocemos llegó a su fin, y ahí quedó muy claro que Europa iba a ser un frente común a través de la OTAN para contener o para mandar una señal muy potente a Rusia, y que China entonces iba a buscar una suerte de pivoteo ahí con Rusia, etc. Era poco probable. Cuando ocurrió lo cambió todo, aunque hoy sabemos que ya desde el verano de 2021 medio sí era visible para varios. Y entonces eso nos lleva a que cuando estás en un escenario de fragilidad, pues a veces tienes entes muy grandes, de gran tamaño, que tienen fortaleza en la escala, que por supuesto tienen ventajas comparativas, que tienen mucha especialización, pero eso los hace altamente vulnerables. Y luego vienen cosas como, pues se le pueden llamar Donald Trump, la pandemia, etc. O sea, un cisne negro, hechos de poca probabilidad en una escala que te cambian el panorama así. ¿Y qué hay que hacer cuando uno vive en esos escenarios? Porque además el mundo, para mí desde 2016, me quedó claro que habíamos entrado en una nueva fase de fragilidad, de cisnes negros, porque sí que, pues por lo menos a mí sí me sorprendió y al primer ministro británico el Brexit, ¿no? ¿Se acuerdan? A mí ahí dije, algo ya cambió. ¿Por qué? Porque cuando los británicos votan por el Brexit, que era totalmente ilógico que lo hicieran, pues uno dice, hay algo que no cuadra, digamos, en la narrativa y en cómo funcionan las cosas. Y ahí empezamos a ver que el mundo se empezó a transformar muy rápidamente. Luego ganó Trump, que era también poco probable, y el mundo empezó a hacerse mucho más frágil. Y entonces, ¿qué necesitas cuando hay fragilidad? Pues agilidad, aprendizaje, resiliencia. Obviamente el rey de los cisnes negros es la pandemia, ¿no? O sea, si uno estaba, todavía varios, ¿no? En enero, cuando ya se veía que en China le estaban pasando cosas por la pandemia, muchos, yo me acuerdo que muchos y me decían, no va a pasar nada. Y es que no alcanzaban a entender lo mismo que la inteligencia artificial, que es exponencial.
y que entonces el panorama te cambia en cuestión de 4 semanas, estás en una realidad totalmente distinta. Y eso fue la pandemia en parte. Y esa es digamos, la naturaleza de los fenómenos que hoy está enfrentando el mundo. En la inteligencia artificial lo mismo, ¿no? Es exponencial. Y el cambio de hoy, por eso, de hecho, no pensé que iban a anunciar el GPT-4 tan rápido. Y lo que viene y la velocidad con la que va a ocurrir y todos los cambios que van a ocurrir en una velocidad cada vez más vertiginosa. Y entonces, ¿qué hay que entender? Pues agilidad, aprendizaje, resiliencia y adaptación. Como los mamíferos, ¿no? Que finalmente son nuestros tatarabuelos. Sí, la tuvieron. Ahora, en ese contexto, cuando hay mucha fragilidad, suelen ocurrir fenómenos como este. Y justo lo platicamos hace una semana, Lalo, y me volví a acordar porque se volvió a repetir la escena. Miren, vamos a ver este video. Brazil has been captured on the restaurant's CCTV cameras, but not all is what it seems. Customers at the Cervejera Alphabet Bar and restaurant were enjoying their meal on Saturday night around 9 p.m. outside when they were frightened and forced to flee their tables by a group of people running directly towards them. Patrons of the brewery quickly stood up from their seats after noticing the group headed towards them and began running in the other direction, flipping tables and chairs. Es una maravilla ese video porque resulta que estaban en Brasil comiendo, pues en una suerte de la Condesa, ¿no? Y ya saben que allá en Brasil hay pandillas de niños de menos de 18 años y pues van, te atacan, te roban el celular, te roban todo así súbitamente. Entonces, pues, estaban comiendo ahí pacíficamente. Brazil has been captured on the restaurant's CCTV cameras, but not all. Ahorita nos van a ver pasar. La gente empieza a correr y ahí se ve el primero, ¿no? Y luego, ahorita van a ver otros. Ahí va otro. Y en realidad, ¿qué creen? Que eran unos crossfiteros que estaban corriendo. Y entonces estaban en el restaurante y vieron que unos tipos venían corriendo y dijeron, ¡las pandillas, corran! Y entonces todos en el restaurante se pusieron a correr. Y en realidad eran unos tipos que estaban corriendo. ¿Y qué pasa y qué refleja esto? Pues el famoso pánico irracional. Es decir, nadie se detuvo a ver. Dijo, mira, pues este tipo trae tenis, tiene como 40, pues no creo que nos venga a saltar, tiene cara de que se hace ejercicio. Pero claro, el pánico, pues si la mitad de este salón de repente sale corriendo, les garantizo, y además yo apoyaría la moción, que la otra mitad nos salimos corriendo después, y ya que estamos afuera decimos, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué se salieron? No, pues no sé, nosotros vimos que ustedes dijeron corran y todos corrimos. Y lo mismo suele ocurrir, ese comportamiento irracional ocurre en los mercados. De repente todos dicen, no, la banca va a tronar, y nadie hace un análisis y dice, oye, no, el Silicon Valley Bank es un caso específico, y el Signature Bank porque tenía una exposición a criptos, pero además la regulación, y Biden ya mandó un mensaje, pero además se generaron líneas de liquidez para que no tengan que hacer ventas de último momento de sus posiciones de largo plazo, y entonces está garantizado. Aún así la gente dice, no, qué miedo los bancos, y ves bancos grandotes que caen en el precio de su acción, por eso digo, pues están baratos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pánico, porque la gente le da por correr, y a veces pasa así en los mercados, oye, ¿por qué vendiste? Pues no sé, pero yo vi que vendió Buffett, pues debe ser mala idea, y nadie se pone a hacer análisis. Hay mucho valor en la ecuanimidad y en el no correr por correr. Hay mucho valor en correr, ¿no? Porque obviamente, pues seguramente mi antepasado, cuando vio que toda la tribu corrió también, y el que fue muy optimista, se lo comió un león, ¿no? Entonces sí, correr no es del todo mala idea. Pero en esquemas complejos lo que hay que tener es ecuanimidad para entender el escenario. Si no, te puede ocurrir que de repente dijiste, no, pues como ya ganó López Obrador en el verano de 2018, pues ya valió gorro, vámonos todos, vendes todo y a dólares. ¿Y qué crees? 17.97 la semana pasada, y pues qué mala posición. ¿Por qué? Porque hubo pánico y no parte racional. Entonces, creo que es bien importante ser ecuánimes con respecto al momento que tienes y tratar de analizar, tener agilidad, por supuesto, adaptación y sobre todo aprendizaje a cuando van cambiando los marcos de referencia, sobre todo en momentos de fragilidad, porque de otra forma podemos ser víctimas pues del pánico irracional. Y eso me lleva al pánico, que de repente pues somos muy pesimistas de México, y en realidad somos un país que tiene unas condiciones extraordinarias que nos tendrían que hacer crecer de manera muy dramática. Primero porque tenemos una posición geográfica privilegiada, no solo porque tenemos como socio comercial a la economía más grande del planeta, además salimos al Atlántico, conectamos con la Unión Europea, que es el segundo bloque económico, el tercero, dependiendo de China, más importante, pero también salimos al Pacífico. O sea, si uno ve a un país muy potente como Brasil, que lo es, sin duda también tiene un montón de ventajas comparativas, pero ellos exportan materias primas, solo salen del Atlántico, a pesar de que sí le exportan a China un montón de soya, pero ellos son totalmente sensibles al ciclo de los commodities, no
no agregan mucho valor en términos de la estructura de su economía. Nosotros, en cambio, ya somos un país manufacturero, sofisticado en la manufactura, cada vez menos el salario es un gran diferenciador, aunque en parte sí nos ayuda también. Pero además no solo eso, tenemos un tamaño de mercado importante, y ahorita platico un poco más de ello, y además un gran momento demográfico. Primero, pues lo obvio, ¿no? Lo que está de moda, el nearshoring. Este es un análisis de Morgan Stanley, el banco de inversión, y establece 3 escenarios. Un escenario malo es que en los siguientes 5 años las exportaciones van a aumentar en $78,000 millones. Un escenario intermedio, si lo hacemos más o menos bien, yo creo que como vamos, $155,000 millones. Y un escenario realmente óptimo sería $247,000 millones. Si lo dividen, lo azul que ven ahí son el potencial de ganancias posteriores al nearshoring, el potencial de crecimiento por el TME directamente y las oportunidades marginales de la segunda ola del nearshoring. Entonces, realmente, pues lo que se viene a México, pues, es un escenario del peor, pues no es tan necesariamente malo, sobre todo porque hay que entender que la transformación que tuvo México del 90 para acá, el otro día que revisaba datos, si uno ve, por ejemplo, San Luis Potosí o Aguascalientes, y ve la composición poblacional, resulta que, por ejemplo, en San Luis, el mayor porcentaje hasta la década del 90 vivía fuera de las ciudades. Y a partir del 90 empiezan a vivir concentrados en San Luis. Obviamente hay una correlación directa entre prosperidad o ingreso y vivir en el entorno urbano. Y eso se transformó en los 90 gracias, sin duda, al Telecán en ese entonces, a la integración de México y a la consolidación de la manufactura. Y ahí se generan vastas clases medias que son lo que ha ido transformando este país. Por eso en México, que les mostraba al principio, el que va rápido, pues tiene que ver con eso, con manufactura de exportación y luego con mercados domésticos muy integrados a la región Norteamérica. Y ahí hay un montón de clases medias que finalmente, pues es, digamos, los países más prósperos, los europeos, son los que tienen, o Estados Unidos, o Japón, o Corea, pues son los que han logrado construir amplias clases medias. Luego aquí se ve que el crecimiento apenas comienza. La barrita azul es México, la roja es Canadá, la verde es China, que ha sido persistente, y la amarilla es Asia, en desarrollo, o sea, no fuera de China, obviamente, o sea, Vietnam, pues sí, Vietnam, Laos no tanto. Y lo que se puede ver ahí es que finalmente, pues China es muy persistente. De hecho, estaba viendo los datos del primer mes de comercio internacional de Estados Unidos. México fue el principal socio comercial por volumen, pero China superó a México en exportaciones de Estados Unidos. Las de México fueron casi de $37,000 millones. Eso exportó México a Estados Unidos, y China exportó prácticamente $1,000 millones más, a pesar de que las exportaciones chinas a Estados Unidos cayeron del orden de 19%. ¿Y qué va a pasar? Pues que obviamente Estados Unidos está tratando de sustituir esas importaciones, y el que está creciendo más, México creció sus exportaciones, me parece que 13%, Canadá no creció tanto, por obvias razones, por estructura de costos, y entonces pues lo que va a empezar todavía más, con más fuerza, pues es eso, a disminuir aumentar las exportaciones de México a Estados Unidos, porque están tratando de reducir su exposición a China de manera acelerada. Pero no solo eso, o sea, no es un tema de salarios nada más, es también de que graduamos ya van 150,000 ingenieros al año, tenemos profesionistas de clase mundial. No es menor, por ejemplo, lo que se ve en ejecutivos mexicanos en el mundo, todavía podría ser más potente, sobre todo la sofisticación en la manufactura. Y aquí vemos, este dato es clave, son los países de la OCDE, que es la barrita azul, la barrita verde, y la azul es México, y resulta que en ingeniería, manufactura y construcción México gradúa más ingenieros que el promedio de los países de la OCDE, en ciencias sociales, negocios y leyes también. Por ejemplo, en ciencias ahí sí tenemos un reto, pero básicamente hoy ya tenemos ventajas comparativas de talento. Y regreso al tema de Tesla. ¿Por qué vino Tesla aquí? ¿Por qué no era viable que se fuera? Cuando decían, no, es que Tizayuca, pues porque no hay densidad en capital humano. Y lo que hemos construido y lo que han construido aquí en Nuevo León, pues es eso, ¿no? O sea, no solo es que son muy potentes en la manufactura, es que además son muy potentes en la generación de conocimiento. ¿Dónde está la tienda que no necesitas? El Amazon Go de México, pues aquí en el TEC de Monterrey lo hizo FEMSA, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a tener empresas que apuestan a la innovación, pero no solo eso, densidad en términos de universitarios que se van graduando. No solo Nuevo León, lo tienen otros estados, este es el más consolidado, y por eso no es sorpresa lo que están atrayendo en términos de inversión. Ahora, evidentemente, no obstante, sí tenemos un desafío educativo. Aquí
Aquí vemos el porcentaje, digamos, de los que tenemos en licenciatura. Ahí vemos Canadá 22%, México 16%, estamos hablando de los trabajadores del promedio de la OCDE, esa revista de México 17%, Estados Unidos 24%. Pero si nos vamos a maestría, pues ahí sí estamos totalmente no muy competitivos, ¿no? Está Canadá 10%, México 2%, Estados Unidos 11%. Entonces ahí tenemos todavía un reto en términos de la especialización y el conocimiento. Creo que por la velocidad que lleva el tema de la adopción tecnológica, esto que les contaba de la inteligencia artificial, tendrá que haber nuevos modelos, porque a lo mejor ya, digamos, una maestría de 2, 3 años tiene sentido, pero tendrá que ser, digamos, a distancia, porque la gente tenemos que trabajar, ¿no? De hecho, yo estoy pensando en la mía. Pero además de eso, sobre todo lo que tienes que tener es capacidad de tener nuevo conocimiento e integrarlo. Porque vamos a pensar que alguien decía, yo voy a hacer, me puedo imaginar alguna universidad, una maestría en ChatGPT 3.5, no, bro, pues ya quedaste atrasado porque ya está el 4. Y seguramente cuando logres formular tu programa académico, pues ya va a ser el 5 o el 6. Entonces lo que necesitas más bien es estructura de aprendizaje muy flexible para que puedas integrar nuevo conocimiento, correlacionarlo y utilizarlo. Y entonces eso va a ser el reto. Y luego les quiero presentar al embajador de México en el mundo. Y yo creo que le deberíamos dar la hora, en vez de dársela al dictadorcillo cubano, se la deberíamos dar a este señor por lo siguiente. You know, Mexico's advantage is it has lower wages than China. It has an educated workforce. It has a pro-business engagement at the moment. You can transport goods via train into the United States. And so all those elements, it's not just friendshoring, it is just the dynamism of trade, and I think this is going to occur more and more. Y ese es Larry Fink, es el presidente de BlackRock, que administra, para dimensionarlo, unos 10 billones de dólares o 10 trillions, como dicen en inglés. Más o menos eso es 5 veces Apple, que es la empresa más valiosa de la Tierra, o sea, 2 billones de dólares, o es unas 7 veces México. México, el PIB les decía, es 1.400.000 millones de dólares. Bueno, pues este tipo administra de manera fiduciaria en ese fondo grandotote que es BlackRock, y habla eso de México. Estas declaraciones las hace en el contexto de Davos pues a finales de enero. No había ningún mexicano, porque como saben, sí fue Samuel, por cierto, muy meritorio, despierto, ¿no? En esa parte, pero no fue obviamente nadie del gobierno federal. Entonces no es que Larry Fink quería quedar bien con nadie, ¿no? Si esta declaración la hiciera cuando viene al Palacio Nacional a ver a López Obrador, pues lo podría entender y diría, claro, te queda bien, ¿no? Diciendo, ay, México es increíble. No, esta declaración la hizo en el contexto de una discusión global. Estaba allí la directora de la Organización Mundial del Comercio y estaban hablando de la estructura del mundo, de un mundo fragmentado, etcétera. Y básicamente decía, pues México es una gran historia, es muy optimista de México. ¿Y por qué es muy optimista de México? Pues no porque quiera a los mexicanos ni le caigamos bien, simplemente porque las condiciones objetivas que tiene hoy el país, vinculado a esta reconfiguración geopolítica que está dando, es realmente extraordinaria. Y ahí su postura muy entusiasta, porque decía además, México, por ejemplo, no sé si vieron ahora una editorial de Fareed Zakaria ahí de CNN, él es muy influyente y básicamente se despotricó contra el presidente de México, ¿no? Por razones muy bien fundamentadas, pero decía, Nuevo Laredo superó a Long Island por volumen de comercio. Y eso habla del tamaño de la integración y la oportunidad enorme que hoy tiene México, que no solo es oportunidad de lo que va a pasar, sino de lo que ya está ocurriendo. Y aquí es testimonio. Y eso es lo que dice Larry Fink. Pero yo creo que le faltó algo a Larry Fink, y es que lo que todavía le cuesta al mundo ver, y a nosotros mismos debería costar tanto trabajo, es lo que les decía, el tamaño de mercado, pero sobre todo el momento demográfico que tiene México. Estas dos gráficas son el promedio de edad de casarse en México, de matrimonios. Uno es hombres, otro es mujeres. Este es el de hombres, 33 años edad promedio. El de mujeres se casan de promedio a los 30 años en México hoy, en el 2021. Digo, no se va a mover mucho en el 2022 ni 2023. Y la edad promedio que tiene México son 29 años. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que sigue para México es que un volumen grande de mexicanos pues se va a casar en los siguientes años. ¿Y qué pasa cuando te casas? Pues es el mayor momento productivo y de consumo de una sociedad. ¿Por qué? Porque en el sector de clase media, pues lo primero que haces es dónde vives.
Y si tienes acceso a un crédito, pues crédito hipotecario, que es el mayor activo. Por eso el precio de las casas es tan importante en Estados Unidos o en cualquier economía. Acá, como hay mucha informalidad y etcétera, pues no es tan claro. Porque eso pues determina un montón, es el activo más, digamos, en cualquier porta. Si uno analiza los activos de un país, el más grande son las casas, las viviendas, el inmobiliario. Y ese es el que más se va a impulsar en México en los siguientes años. Y luego viene la compra de un coche, etcétera. Servicios financieros, pues es el momento en donde más se empieza a comprar, porque ya dices, tengo un hijo, me preocupa mi futuro, ¿no? Aunque te quedas en la modalidad que quieras, porque ahora hay muchas modalidades. Y luego viene, particularmente en el caso de Nuevo León, este es el índice de complejidad económica que te dice qué tanto va a crecer un país de acuerdo a una serie, van haciendo una operación matemática un poco compleja, pero ponen estructura económica, exportaciones, empleo, etcétera. Y le van asignando una puntuación que puede ser positiva o negativa. El primer lugar es Japón con 2.19, luego viene Suiza 1.99, pues no es muy sorprendente. Corea del Sur, que siempre es un ejemplo, 1.88. México aquí aparece en la posición 21, 11.5, 1.15, no es tan, o sea, no está del todo mal, ¿no? Si vemos países emergentes, pues no hay tantos. ¿Por qué? Porque hemos logrado construir lo que les digo. A diferencia de otros países, por ejemplo Brasil, no tienen ni la densidad. Por ejemplo, uno piensa Chile, que siempre uno piensa, qué bien administrados son los chilenos, es la Suiza de América Latina, tiene los problemas, pero es un país vinculado a los commodities, básicamente. Sí tiene un ecosistema emprendedor más o menos potente, pero son 17 millones. Hace poco entrevistaba a un emprendedor chileno, casi todos vienen a México. Me dice, no, lo que pasa es que una vez que naces en Chile y ya ves que sí lo lograste, pues no te alcanza en Chile y te tienes que ir a otro país. ¿Qué país es ese? México, por el tamaño de mercado que tenemos. Brasil es complejísimo. Y no me sorprende. Ahora, la Secretaría de Economía hace el índice de complejidad económica por estados. ¿Y saben dónde aparece Nuevo León? Obviamente en el primerísimo lugar, 1.73, que si fuera un país, Nuevo León, y lo ponemos en esta escala, pues estaría en la posición 7. Por eso, cuando a mí me da un poco de frustración cuando algunos colegas empezaron ahí a decir, no, es que si Tesla no viene a México, se va a ir a Indonesia. Y yo decía, pues no entienden absolutamente nada que diga que se va a ir a Indonesia. ¿Por qué? Porque en el caso específico de Tesla, pues hay 3 mercados de vehículos eléctricos muy relevantes. El primero es China, es el más grande. Hay una empresa que se llama BYD, que es la más grande de vehículos eléctricos, porque Xi Jinping empezó a impulsar la electrificación, y como son 1.400 millones de chinos, pues es un mercado inmenso. El más PIB per cápita, digamos, o auto eléctrico per cápita más relevante es Europa, el segundo, ¿no? Y por eso ahí en China tiene la Gigafactory de Shanghai. Para atender al europeo tiene la de Berlín. Para atender a la región Norteamérica, que con ahora el Chips Act de Biden, que tiene un énfasis muy fuerte en la transformación de la matriz energética, lo que les decía del cambio climático, pues el siguiente mercado que necesitaba ser el de la región Norteamérica. Y si va a hacer coches por volumen, pues el nombre del juego se llama México, no hay otro. A ver, págale cuánto gana un ingeniero, a pesar de que nuestra ventaja comparativa no está en los salarios, cuánto gana un ingeniero en Canadá, en Estados Unidos o en México. Pues no hay punto de comparación. Veía el otro día, habrá que confirmar, pero lo que está buscando Tesla pues son salarios, dependiendo, ¿no? Pero de entre 70 y 150 mil pesos. En Estados Unidos, bueno, primero que encuentres la mano de obra, si la encuentras, porque no puedes subir el salario lo que quieras, pero a ver si llegan. 2, pues tampoco son salarios de clase media, o si lo vemos en los datos del INEGI, pues está de clase alta, ¿no? Y eso es lo que, imagínense lo que vale en Estados Unidos o Canadá. Y por eso es que cuando decían se lo va a llevar a Indonesia, pues era no entender absolutamente nada, porque el costo logístico de cruzar el Pacífico no es cosa menor, la fragilidad de la cadena de suministro no es cosa menor, entonces no tenía ninguna lógica, era o Nuevo León o nada, ¿no? O sea, y entonces por eso yo celebré hasta la pared de enfrente cuando el presidente rectificó y dijo que sí. ¿Por qué? Pues porque es muy obvio las ventajas comparativas que tiene el Estado. El segundo viene Querétaro, luego está Coahuila, Baja California, etcétera, ¿no? La Ciudad de México ya muy abajo. Y otros, ya les pongo, acá están, pues imagínense, Hidalgo tiene dato negativo menos 0.5. O sea, era imposible, no iba a ocurrir, básicamente. Y eso es lo que hoy explica, pues, esta potencia económica que es Nuevo León. Pero me gustó mucho, hace poco hablaba con Máximo Bedoya, el presidente de CAINTRA ahora. Una vez vine a su planta aquí en Pesquerías, de verdad, clase mundial. Cada que me acuerdo, es una cosa muy impresionante. Lo de Ternium tiene un gemelo digital, es una pantalla como pues, así de larga, casi de pues, no del recibo, pero de pendón a pendón, en donde trae el gemelo digital de cómo va la producción de acero.
en cada proceso totalmente digitalizado, muy impresionante. Y bueno, decía Máximo, le preguntaba, oye Máximo, y pues Nuevo León, qué bien, ¿no? Qué buena noticia. Y me decía, sí, güey, a ver, pero Nuevo León solito no lo va a lograr, necesita el resto del país, porque obviamente toda la proveeduría, Saltillo, etcétera, o sea, aquí el clúster de electromovilidad va a estar muy potente, pero el éxito, el mayor potencial que puede alcanzar Nuevo León es si el resto del país lo acompaña. De otra forma, pues va a quedar un poco aislado. Entonces, el nombre del juego es cómo el conjunto del país avanza en ese sentido. Yo sí creo, y ahí me genera optimismo, lo que están por lanzar, ojalá ya lo haga la Secretaría de Economía Buenrostro, porque si quieren hacer este plan de conectar el Istmo con parques industriales, 10 polígonos de desarrollo, van a empezar uno muy cerca de Coatzacoalcos, que tiene sentido, si logran convencer a alguien que ahí van en las discusiones, pues es lo que se necesita, por lo que les mostraba del mapa del México que va rezagado, lo que necesita es esquemas de generación de riqueza que vayan avanzando. Entonces eso la verdad no lo veo mal, pero tiene que ser racional, porque si el presidente dice que se vengan a Tabasco nada más porque sí, porque hay un montón de agua, pues eso no lo resuelve. Tienes que considerar la visibilidad de la infraestructura, la logística, por eso tiene sentido que les digo de Veracruz, porque ahí está Coatzacoalcos y lo habilitas, ahí objetivamente tiene energía y tiene logística, le faltará capital humano y hay que ver cómo lo resuelven, y seguridad, ¿no? O sea, que las comunidades porque esa es la otra, es un tema de gobernabilidad. El que más tiene posibilidades de resolver temas de gobernabilidad, pues es este gobierno, ¿no? Si uno piensa en Oaxaca, ¿quién tiene más credibilidad? Es complejísimo, ¿no? O sea, soy escéptico de la parte donde cruza Oaxaca, porque la verdad es muy complicada la geografía y la dinámica política. Pero la parte que empieza en Veracruz, pues va a empezar a resolver, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un buen diagnóstico, lo malo es que no les va a dar tanto tiempo. Pero es el camino de México. Entonces, esta potencia económica de Nuevo León tendrá que ser acompañada del resto de los países en términos de proveeduría, etcétera, para que todavía crezca más y el país en su conjunto vaya avanzando. Bueno, ahí se ve Nuevo León, como les decía. Esta es la evolución económica estatal. Como pueden ver, en algún punto, Nuevo León, esto es más o menos en el 2003, superó a Jalisco. Jalisco, que es un estado también bien potente, tiene un montón de vocaciones, también me genera mucho entusiasmo, pero lo de ustedes es extraordinario, ¿no? Porque es puro trabajo. Si uno ve la geografía neoleonense, o sea, uno ve Monterrey, construir lo que han hecho aquí en las industrias, pues es puro trabajo, ¿no? Y eso de verdad pues es motivo de orgullo. Yo desde la Ciudad de México de verdad me da mucho orgullo. El otro día me decían, me reclamaban, ¿no? Porque esto lo digo en todo el país, no nada más porque estoy con ustedes. Y me dicen, oye, ¿por qué le echas tantas porras desde Nuevo León? O luego que digo, pues hay que arreglar Veracruz. ¿Qué eres veracruzano? No, pero es que veo los datos y realmente me genera entusiasmo, porque ahí se ve cómo ha ido creciendo Nuevo León a base de puro trabajo y política económica consistente, que es lo que se requiere. Este me parece bien interesante, es cómo ha ido evolucionando. Este es el porcentaje de hogares súbditos del INEGI con disponibilidad de automóviles. Y si pueden ver, por ejemplo, Nacional ha ido evolucionando de 32 a 44, de 44 a 46. Nuevo León es de los que tiene más. ¿Por qué mido lo de los automóviles, o por qué me fijé en ese indicador? Porque es indicador de clases medias, ¿no? Quizás uno podría pensar que el fin último del bienestar de una ciudad es tener un buen transporte público, pero bueno, esa discusión es aparte. Lo cierto es que en el presente es un gran indicador de clases medias, y vean cómo ha ido evolucionando Nuevo León. Pasó del 2000 de un 46% al 58%, y ahí está estacionado, porque ya llegó a niveles más o menos. Yo estoy seguro, se va a actualizar esto en 2022 con la encuesta de ingresos-gastos, y va a subir todavía más, ¿no? Luego van sacando por estados. Ese es Guanajuato, que ha ido creciendo de manera consistente. Les digo que Guanajuato se atoró últimamente por la seguridad, y ese es Veracruz, lo que les decía. Entonces, aunque el tamaño económico de Veracruz es enorme, pues todavía tiene mucho camino por recorrer. Digamos, el motor pues va a ser ustedes. Y este también me fascina, porque es la evolución de servicios básicos en Nuevo León. Son los datos más nuevos que hay, y vean, sin red de agua, pues había hasta un 9% más o menos, y fue cayendo prácticamente hasta llegar sin nada. Bueno, ahora se transformó con este tema de las sequías, ¿no? Pero no es un tema de infraestructura. Bueno, sí, pero no de infraestructura última. O sin baño, ¿no? Vean, qué impresionante, apenas en el 2000, 6% de los hogares no tenían acceso a un baño, así, normal, ¿no? Y eso es un indicador de desarrollo que se ha ido prácticamente el de baño, sin baño, 0.53% de los hogares en Nuevo León no tienen. Si les pongo las de los estados, pues no tienen punto de comparación. Están realmente en un nivel de prosperidad y de desarrollo muy consistente, muy particular de este siglo. Y ya casi por último, porque no quiero cansarlos o aburrirlos, a mí me parece que México sí le puede dar la vuelta, y siempre pienso en un país. Esta cosita que ven aquí es Corea del Sur. Corea del Sur es del tamaño más o menos de Coahuila, para que se den una idea. Son 60 millones de surcoreanos.
En el 50 tuvieron una guerra civil y se dividieron en dos. Hagan de cuenta que aquí les digo, bueno, pues ubican ahí por el Estado de México, del Estado de México hacia el sur, va a ser Corea del Sur, del Estado de México hacia el norte, va a ser Corea del Norte. Y en el norte hay un loco, ¿no? Que ese es Kim Jong-un y Kim Jong-il, su papá y no su abuelo, una pesadilla del infierno, que tienen armas nucleares y todo el día se la pasan amenazándote de ya me dejaste de poner atención, ahí te va un misil nuclear al mar del norte. Y es real, o sea, imagínate que de repente dicen, tiraron en el Golfo de México un misil y puede ser nuclear. Y un día sí y otro también te amenaza que te va a invadir, además de, bueno, pues eso es Corea del Sur, ¿no? Una guerra civil que los partió a la mitad. Es un país que además tuvo golpes de Estado tras golpes de Estado. Mucho más dramático que México, todavía en los 70s, 80s y 90s. Cuando, siempre les digo, cuando, ahora no revisé, pero cuando se suban a un avión de Aeroméxico, tiene ahí las películas coreanas. Las de políticas les recomiendo ampliamente. Son una maravilla las películas políticas de los coreanos, porque se parecen mucho a México. O sea, hay una que es el que fue el primer presidente democrático, ser un tipo que empezó a hacer ahí unas componentes, hagan de cuenta que era el PRI, ¿no? Y la oposición. Y te muestra ahí cómo empieza a construir el consenso y cómo logra ser presidente. O sea, Corea del Sur llegó a la democracia en el 98, nosotros en el 2000. Problemas de corrupción, los que me digan, lo que pasa es que allá tienen igual corrupción, pero no tienen impunidad. De hecho, metieron a la presidenta Park en 2017 a la cárcel. Esa es la diferencia. Pero es un país pues mucho más chiquito que México, sin embargo, tiene una economía, qué vergüenza, más grande que la nuestra. ¡Qué vergüenza! ¡Qué esperanza! Yo quiero ser positivo y no me gusta la vergüenza, solo sí, algunas cosas me dan penita, como lo del índice de Estado de Derecho. Pero el PIB de Corea del Sur es de $1.724.000 millones. Como les decía, el de México es $1.424.000 millones. Pues Corea del Sur, esto es lo más dramático, en 1980, tenía un PIB per cápita inferior al de México. Estamos hablando de México estaba en 2.300, Corea del Sur en 2.000. Y vean la transformación que tuvo Corea. A lo largo de los 90 es una política industrial consistente, pero sobre todo educación. Y solo consistencia en la política, tampoco es que son unos genios. Ahí generaron los Samsung, LG, etcétera. Tienen sus asegúnes porque, por ejemplo, no tienen tanta potencia emprendedora como sí tiene México. O sea, cuando tuve la oportunidad de estar en Seúl y tú dices, oye, los emprendedores, pues no, todos los coreanos jóvenes quieren trabajar en Samsung o en LG o en alguna empresa grandota. A diferencia de México, en donde de repente tienes un montón de emprendimientos. No, pues váyanse aquí al TEC y pateas una piedra y te salen 10 emprendedores, ¿no? De los cuales 2 van a ser muy exitosos, 8 a lo mejor no tanto. Y además tienes empresas muy potentes. Entonces, ¿qué necesita México? Pues cierta consistencia y sobre todo entender y que nosotros mismos sepamos que vivimos un gran momento. Y ahora sí, ya esta es la penúltima lámina. Son los 10 países más poblados de la Tierra. ¿Y por qué? Estoy seguro, no solo es que lo crea y que quiero mucho a México, ¿sí?, sino que nos va a ir muy bien. Son los 10 países más poblados de la Tierra y vemos a México en el 10º lugar, 127 millones de habitantes. Y vemos a los países más poblados, China, India, Estados Unidos, el tercero, etc. Y así se ve este mapa de los países más poblados, pero PIB per cápita. Entonces vemos que Estados Unidos es el país más próspero, $76,000 de ingreso promedio per cápita. Luego viene China, que nos rebasó en algún punto en los 90, $14,000. Rusia, México es el cuarto, $10,000. Brasil, $8,000. O sea, Brasil es más chico en términos de PIB per cápita. Estamos hablando de 127 millones de habitantes. Pero lo interesante es que pues México no solo tiene, por ejemplo, ahora que decía Indonesia que crece a tasas del 5%. Bueno, Indonesia tiene que duplicar su PIB para llegar a ser México. Pero como les decía, la edad promedio en México es 29 años de edad promedio. Entonces tenemos $10,000 con posibilidades a crecer porque tenemos el nearshoring. Pero además edad promedio 29 años. Si uno piensa en Rusia son 42 años y reduciéndose. ¿Por qué? Porque los jóvenes pues están yendo de Rusia porque no quieren a pelear a Ucrania. Entonces, realmente, visto así, pues México es la cuarta mayor economía. Por eso es que no es misterio que un Larry Fink diga, es que México va a volar. Porque Larry Fink no lo ve tanto, pero tenemos un mercado esperando a detonar totalmente porque tiene una edad promedio de 29 años. Tenemos la densidad geográfica, la vecindad con la mayor economía del planeta, y entonces a México solo le puede ir muy, muy bien o bien a secas. Y eso es lo que les quería contar esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísima información en una plática, reitero, diferente, una plática de cara al presente, pero viendo el futuro, de un país que está en una inmejorable posición. También quiero agradecerles ya para terminar
ganar pues todo su apoyo y preferencia, porque bueno, nuestro grupo financiero Multiva, Banco Multiva, tuvo un magnífico 2022 en resultados, con una pues utilidad neta 3.18 veces mayor, 318% mayor al 21, saliendo de esta crisis por pandemia sistémica, también con un crecimiento de activos sumamente relevante. La cartera de crédito, Rodrigo, como tú lo sabes, creció 25% en 2022, lo cual es un dato, y seguramente muy pronto estaremos en ese top 10 con una competencia brutal global, 56 licencias bancarias, todos los bancos metidos en México, porque es el país también de la mayor pendiente de crecimiento en servicios financieros en el mundo. Y entonces, bueno, Rodrigo, pues magnífica plática, muchísimos datos, un gran amigo de nuestro Banco Multiva y un periodista reconocidísimo, con un perfil muy particular, un perfil de una gente muy decente, y eso te lo agradecemos absolutamente todos. Mañana los esperamos 9:30, vamos a platicar Rodrigo y yo con Pascal Beltrán. Les agradezco mucho, ya por temas de tiempo los dejamos ir. Vente, Gustavo. Quiero también agradecerle muchísimo a Gustavo Sánchez Rodríguez, director regional en el norte del Grupo Financiero, también a Gloria, parte Gloria, banquera patrimonial de nuestra banca patrimonial y privada, Casa de Bolsa Multiva, también a Claudia. Párate, Claudia, por favor, y quítate el cubrebocas para que te podamos conocer todos. Y Julio Torres.